días, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra séptima sesión de Control, este espacio que tenemos en Simple Política para hacer un repaso de todo lo que da de sí la actualidad de la semana, donde ya sabéis que cogemos, pues eso, los temas más comentados y los temas que más vemos en las noticias durante la semana y tratamos, pues, de darle una vuelta, buscar el análisis y tratar de explicarlos para que lo entendáis de la mejor manera posible. Aquí estamos, los de siempre. Noelia Casado, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien, Noelia? Todo bien. Todo bien, a pesar de todo lo que traemos hoy, a pesar de todo lo que ha ido pasando, especialmente por Europa, que iremos comentando. Francisco Javier Rodríguez, Fran, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, Fran. ¿Sabes qué me han comentado esta semana? O sea, no por los comentarios de YouTube y tal, pero la gente me Los la ha encontrado. mentideros. Sí, gente que ha visto el directo de la semana pasada, que hablamos de Cataluña, me dijeron, ese chico Adiós. parece un poco fanboy de Núria Marín, de la alcaldesa del Hospitalet. No sé si me puedes confirmar o desmentir. Sí, tenemos aquí un fan de No va a Núria valer, Marín, de no la va a valer. alcaldesa del Hospitalet. No, a ver, dije que en ese No te caso defiendas, que bajó oye, allí, no, aquí... hizo muy bien. Lo que, a ver, solo hay que visitar, voy a hacer un poco de publi, ¿no? Ya que estamos aquí, los Por diarios supuesto. Línea, del área metropolitana, Por supuesto. linealh.cat, y veréis pues que, hombre, porque somos un poco críticos y cuando hay que decir algo que está bien lo decimos y cuando hay que ser críticos lo somos. Pero bueno, de ahí a fanboy tampoco. La gran pregunta, Fran, es si podemos etiquetar en Twitter con este corto a Núria Marín o no. Mejor que no. O sea, ¿cómo qué? No, No, mejor que no. Estás pendiente de alguna entrevista o algo y ahí te la estás jugando, ¿no? Quizá un poquito. Bueno, sí, va por ahí, Bueno, va a por lo ahí. mejor, ¿no? Vale, pues nada, pues lo descartamos. Me voy rápidamente. Alba Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bueno, una semana intensita. Pero feliz porque mañana Taylor Swift saca disco. Fíjate, oye, eso no es el dramita de la semana. Tenemos que buscarte otra sección que sea la buena noticia de la semana, quizá. Entonces ahí La triunfaríamos, tenemos. ¿no? La Taylor. La Taylor of the La Week. Taylor. ¿La Taylor es la Taylor Swift o lo estás diciendo por Alba? Claro. Lo digo por Taylor Swift. Perfecto. Somos Swifties en esta cuenta. Por Sí, supuesto, hombre, sí, no, yo Vamos. sinceramente no tengo, aquí soy neutro, yo no tengo aquí, vamos, ni amigos ni enemigos. Saca esto mañana en Twitter con el hashtag que nos hacemos virales. Eso. Venga, Y perfecto. cita Oye, ¿y a si la Taylor Swift. etiquetamos? O sea, ¿qué relación tienes, Alba, con Taylor? Es decir, es Con rollo... Taylor somos Somos amigas. colegas. Estoy haciendo No, mi hombre. TFG sobre ella. A ver, es que, vamos a otro nivel. Le acabo de preguntar a Fran si etiquetamos a Núria Marín. Si etiquetamos a Taylor Swift, ¿cómo lo ves? ¿Nos hacemos virales o qué? No la etiquetes porque ya no lo va a ver. Pero pon Taylor Swift y te saldrá el hashtag que es especial, que te va a salir una T y una S monísima. Perfecto. Y ya nos hacemos virales a partir de ahí. Tribunal Supremo, ¿no? TS, Ojo. Puede ser. Suena puede eso, ser. Suena... A mí me ha sonado... Aquí cada loco con su tema. Más o menos... Sí, cada loco con su tema, pero bueno, oye, que el tema... Pues te digo una cosa, lo de Fran nos devuelve un poquito a la realidad un poco medianamente política y demás, porque realmente vamos a comentar un poquito esta semana movida, como estaba comentando Alba, y es que lo que venimos a comentar es sobre todo... Ha sido movida tanto en España como fuera, pero nos vamos a dedicar sobre todo a hablar de lo que ha pasado fuera, de lo más reciente, que de eso hablaremos en la segunda parte del programa, es decir, lo más reciente, la dimisión de Liz Truss en el Reino Unido, como de las jornadas de huelga y tensión social que se han vivido en Francia, especialmente desde que hay esa huelga de los trabajadores de las petrolíferas de Total, especialmente, a la que se han unido otros sectores y que, bueno, que ha provocado... No vamos a decir el caos, porque el seguimiento, ya nos lo contará Alba, también ha sido un poco desigual, pero sí que ha causado unas jornadas y unos quebraderos de cabeza, que luego comentaremos también para Emmanuel Macron, que han sido de aupa. De esos temas, de ese tema precisamente, de hablar de cómo está la situación en Francia y de lo que ha sucedido en los últimos días, lo intentaremos ampliar y veremos cuál es la situación de tensión social que nos está dejando este otoño e invierno que va a venir. Y todo, ya sabéis, relacionado con la inflación, con la subida de precios, con la escasez de gas o con la necesidad de buscar alternativas al gas. Y como siempre, en el fondo está la guerra de Ucrania, la guerra entre Rusia y Ucrania. De una guerra y de una estrategia por parte de Vladimir Putin, que hablaremos también, y de qué relación tiene todo lo que pueda suceder en Europa, no solo lo que está sucediendo en Francia, la posibilidad de que eso se extienda a otros países y, por supuesto, qué papel puede jugar el Kremlin o
qué beneficio puede sacar el Kremlin y Rusia de todo esto. Además de esto, en la segunda parte del programa os contaremos cositas también que han ocurrido en España, como un hecho que quizá a algunos os ha pasado desapercibido, y es que Carla Antonelli, una de las, bueno, la primera mujer trans en ser diputada, se ha dado esta semana, y lo ha comunicado en Twitter, se ha dado de baja del PSOE por cómo los socialistas se han alineado con el PP, bueno, por cómo han gestionado el tema de la ley trans, pero uno de los últimos episodios ha sido el alineamiento que ha tenido el PSOE con el PP para dilatar de alguna manera y tratar de poner enmiendas a la famosa ley trans de la que en algún momento también os hemos hablado en Simple Política. También hablaremos de otro tema de los pasillos del Congreso, el delito de sedición. Es que no es que en el Congreso se haya cometido ningún delito de sedición, sino que puede ser un tema candente a la hora de aprobar los presupuestos, especialmente si se quiere contar con Esquerra Republicana para aprobar esos presupuestos. Se habla desde hace meses de la posibilidad de reducir las penas por el delito de sedición, de cambiar el artículo que en el Código Penal habla del delito de sedición, así que hemos tratado, o vamos a tratar, de explicaros exactamente en qué consiste ese delito y sobre todo qué papel va a jugar en esta, bueno, pues en esta negociación de los presupuestos. Y por supuesto no nos vamos a dejar de hablar del tema, del temazo. Es que normalmente, Alba, tu sección es el temita, pero el dramita de la semana. Pero es que es el auténtico. El dramita ha sido para Alba. El dramita ha sido para Alba para seguir la cuestión de Listras. Porque nosotros desde hace días, planteábamos la necesidad de hablar de lo que estaba pasando en el Reino Unido. Y es que, pues en las últimas horas se ha conocido la dimisión, finalmente dimisión de Listras, que obviamente os vamos a contar, no solo los titulares, sino que vamos a tratar de ver un poquito cuál ha sido la secuencia y tratar de entender cuál es el futuro de un Reino Unido que sin duda nos ha demostrado, esto lo comentaremos más tarde, que fuera de la Unión Europea hace frío, pero como dice Emilio Ordiz, nadie se imaginaba cuánto frío podía hacer fuera de la Unión Europea. Y por supuesto, acabaremos con nuestro Trivial. Ya sabéis, nuestro Trivial con nuestras 2 rondas clásicas. Llevamos 7 programas y ya las llamamos rondas clásicas. Y una última ronda que escogemos cada semana y que en esta ocasión tiene que ver con presidentes de América Latina. Me han preguntado antes de empezar si va a ser más difícil o más fácil que la de las capitales europeas. Bueno, os dejo que os esperéis hasta el final. Yo me he portado bien, iba a decir nos portaremos bien. Yo me he portado bien, lo comprobaremos al final. Pero antes de nada, por acabar esta intro, simplemente agradecer como siempre a los mecenas, en especial pues a nuestro presidente, a José Pérez, por cierto. La semana pasada tocamos aquí pusimos el himno de Tuvalu, hemos avanzado, ahora lo que tenemos directamente es la bandera de Tuvalu, que por cierto, una pregunta, ¿cuántos streamers, cuántos canales de Twitch deben tener una bandera de Tuvalu? Yo no sé, voy a buscar la forma de comunicarme con el gobierno de Tuvalu, porque realmente, ya no digo en castellano, no digo en castellano, en inglés. ¿Cuántos tendrán la bandera de Tuvalu? Bueno, pues aquí tenemos presidiendo esta maravillosa bandera de Tuvalu, que por cierto la tenemos aquí alquilada, pertenece a José Pérez, a nuestro presidente, pero bueno, estamos hablando con él a ver si se la podemos enviar, que esta es una de las ventajas que tienen los presidentes, que mandamos cosas así. Por cierto, mide más de 1 metro, o sea, es la leche, la bandera es la más grande que había. Yo cuando la he desplegado digo, me he pasado comprando la bandera, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Por cierto, sigo con la intro, 2 felicitaciones más a nuestros mecenas. Por un lado, queremos felicitar a uno de nuestros alcaldes, Marc, que esta semana es su cumpleaños, así que muchísimas felicidades y sobre todo, si el resto de mecenas queréis que os felicitemos el cumpleaños, pues nada, nos hacéis saber vuestra fecha de cumpleaños. Yo no sé cómo sois vosotros, ¿con la familia sois de acordaros mucho o sois de los que os olvidáis de las fechas de cumpleaños? No, yo me acuerdo de los cumples de la familia, de esto que dices, con 5 años me aprendí estos cumpleaños y son los que tengo en mi cabeza. Y el resto me cuestan. Ah, ¿y tú, Frank, qué eres? Me suelo acordar. Sí, tú te sueles acordar, sí. Alba, ¿y tú qué? Yo, bueno, sí, me suelo acordar de los cercanos, ¿no? Y ya cuando nos vamos alejando del círculo de confianza, como diría Robert De Niro, pues ya la cosa cuesta. Yo lo digo porque yo estoy diciendo, oye, mandadnos vuestras fechas de cumpleaños y luego perdonadnos, porque seguramente en algún momento me olvidaré
Y así de desastre soy. Pero bueno, hablando de cumplir años, simplemente acabo con otra felicitación. Hablemos también de Berta, que es ministra, no es alcaldesa, es ministra. Y este mismo mes cumple 2 años como ministra. O sea, meritazo. 2 años apoyando el proyecto de Simple Política. Más que Liz Truss. Más que... bueno, perdona, yo creo que tenemos todos los mecenas, bueno, excepto los de las últimas 2-3 semanas, todos los mecenas que tenemos han aguantado más que Liz Truss y han ganado a la lechuga esa que estaba compitiendo con Liz Truss, ¿eh? O sea que sí, la verdad que tenemos unos mecenas súper fieles. Y nada, si vosotros también queréis ser mecenas, podéis hacer caso del mensajito que está corriendo aquí arriba, patreon.com/simplepolítica. Pero como digo, todo esto era la mega intro que yo simplemente quería haceros. Vamos a ponernos a hablar de realmente lo que importa. En este caso, vamos a empezar hablando en el programa de hoy sobre Francia. Como decía antes, como os presentaba antes, llevan viviendo días, por no decir semanas, de tensión social, de huelgas. Y unas huelgas que han llevado, bueno, pues a la escasez de gasolina, incremento de precios, una situación que se suma a la que ya vivimos en otros países de Europa y que no ha hecho más que poner más presión al gobierno encabezado de Emmanuel Macron. Pero yo aquí ya me estáis escuchando durante muchos minutos seguidos. Le doy la palabra a Alba. Tú has estado investigando para tratar de hablarnos de todo lo que ha pasado en Francia. Así que, para el que no sepa exactamente qué se está liando en Francia, cuéntanos, Alba, ¿qué se cuece por Francia? Se cuecen cositas en Francia. Llevan 3 semanas en huelga, con paros en varios sectores como los transportes, el sector energético, la educación, y lo que denuncian es una mejora de los salarios. Piden una mejora del 10% de los salarios, un 7% por la inflación que al final asola toda Europa, y Francia está creo que alrededor de un 6%. Creo que aún así es uno de los países que tiene un nivel de inflación más bajo. Y luego un 3% de esa subida, de esa mejora, por los beneficios extraordinarios que están recibiendo las grandes petroleras francesas como Total Energy. ¿De dónde vienen estas huelgas, estas revueltas? Pues bueno, viene de la huelga de refinerías que está dejando las gasolineras francesas sin combustible. Y todo esto viene en un momento bastante crítico para Macron, porque, bueno, ya sabemos, lo vimos, que se ha enfrentado a 2 elecciones en este último año y las ha ganado, pero con menos apoyo que en el anterior quinquenio, y ahora se enfrenta a la aprobación de los presupuestos para 2023, o sea que es un momento muy crítico para él. Y además de este paro en el sector energético, también se han convocado más de un centenar de manifestaciones en todo el país y están amenazando con colapsarlo, ¿no? En todos los sectores. Mucha gente ha comparado estas revueltas con los chalecos amarillos, y es cierto que Francia tiene como una tradición de manifestaciones, ¿no? De llevar la política a la calle, y eso lo hemos visto en 2018, en 2019, lo vimos antes también, y también en 2020 hubo varias semanas de huelgas de transportes y otros sectores contra un proyecto que hubo de reforma de pensiones, que bueno, ya lo hablamos en Elegidos, voy a hacer promo también. Vale, que al final Macron... Cuéntalo, Elegidos, un podcast que tú tenías. Un podcast que hicimos sobre las elecciones de Francia, que bueno, ya acabó, pero ahí estuvimos. Y bueno, fue un proyecto de reforma de pensiones que Macron tuvo que desestimar por la pandemia, y al final se quedó en nada. Al final, los chalecos amarillos fueron un movimiento espontáneo y que surgió fuera de las relaciones políticas, y ahora yo creo que lo que estamos viendo es una huelga tradicional, ¿no? Y además nos encontramos en un contexto sin precedentes, estamos saliendo de una crisis por una pandemia, nos viene una inflación de narices, una guerra en Europa, y estamos ante un horizonte de recesión, ¿no? Entonces el descontento social está en constante crecimiento, pero sí que es verdad que si lo comparamos con las revueltas de los chalecos amarillos, lo que tienen en común es que es todo por el carburante, ¿no? Por el impuesto sobre el carburante, porque no hay suficiente gasolina, y eso que provoca pues un malestar en las personas que usan su coche pues para el día a día, para llevar a los niños al cole, para ir a trabajar, y son realmente los que están sufriendo este impacto. Entonces,
aquí hay dos tipos de manifestantes. Por un lado, los que culpan al gobierno y por otro lado, los que culpan a los sindicatos porque los están acusando de que están secuestrando al país al intentar paralizarlo, pero bueno, eso lo contará ahora Noelia. La cosa es, ¿cómo está lidiando Macron con este problema? Porque lo hemos visto, ha tardado muchísimo en reaccionar, igual que le pasó en 2018, igual que le pasa siempre, y la respuesta ha sido poner en marcha unos servicios mínimos que se llaman requisiciones, que bueno, están amparadas por la ley para poder reactivar un poco pues, ese flujo de combustible. Lo que pasa que se está enfrentando a la oposición. Ya sabemos que la Asamblea no consiguió la mayoría que esperaba. Entonces, Mélenchon, que es el líder de la izquierda, ha llamado a la movilización y a la huelga, y por su parte Le Pen ha apostado por presentarse como vino haciendo en toda la campaña electoral y después como una líder moderada, y ha dicho que la oposición no se hace en la calle, sino que en la Asamblea Nacional, y que ellos van a hacer la oposición desde el Parlamento en ese intento de proyectar que es un partido serio, ¿no? Y a partir de ahora, ¿qué podría ocurrir? Pues yo veo aquí dos opciones. Primero, la primera, que estas revueltas se disuelvan en cuestión de semanas y que se queden en una huelga, como decía, tradicional, general y que el gobierno actúe, o que se cree un movimiento similar al de los chalecos amarillos y esto va a dar a Macron un poquito de dolor de cabeza. Así que veremos qué pasa. Porque ya le dio mucho dolor de cabeza a los chalecos amarillos. Sí. Ya puso en jaque su gobierno. O sea que... Sí. La verdad que la situación es tensa y luego obviamente seguiremos comentando esto con Noelia, pero antes de comentarlo más allá, Noelia, no sé qué impresión te deja el seguir lo que ha estado pasando estos últimos días en Francia. Bueno, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la tradición que tiene el pueblo francés de salir a protestar, como eso muchas veces se analiza como que es una herencia de la propia Revolución Francesa, ¿no? Y ese sentido que tienen de que realmente la ciudadanía unida sí que puede cambiar las cosas es algo que me llama mucho la atención, porque en España pasa totalmente lo contrario. Aquí prácticamente solo se movilizan los pensionistas y alguna vez vemos concentraciones cerca del Congreso, pero nada que ver con esto, más allá del 8M o citas muy, muy grandes, pero ante medidas como la subida de la luz, la subida de la calefacción que estamos experimentando, y como decía Alba, Francia es el país en el que menos inflación tienen ahora mismo en esta crisis que afecta a todos. Me parece muy llamativo y bueno, creo que, no sé, en parte me parece positivo porque también implica que la gente no ha perdido la confianza en la política y que es una manera de exigir responsabilidades. Uh-huh. Tú, Fran, no sé si lo has ido siguiendo estos días. Bueno, el caos ha sido absoluto y en los medios, obviamente, no se ha... O sea, siempre ha estado en portada y en los medios. ¿Cómo ves la situación? Además de un Macron que, a ver, por un lado tiene la ventaja de que no se debe volver a presentar, pero al que le quedan prácticamente los 5 años de legislatura. Si, como decimos en catalán, si fa no fa, le quedan los 5 años. Sí, yo bueno, felicitar a Alba por este análisis tan exhaustivo y un poco posicionarme en la línea de Noelia, ¿no? De destacar esta capacidad del pueblo de francés, ¿no? De que cuando se pone, ¿no? Y cuando sale a protestar, pues se hacen escuchar, y eso pues yo coincido con Noelia, que quiere decir que en Francia, a diferencia muchas veces de lo que sucede en España, pues no se ha perdido esa idea de que, bueno, pues que haciendo fuerza pues se pueden conseguir mejoras. Y que quizá pues el apoliticismo, ¿no? Que a veces pues nos quejamos aquí en España, pues no está tan extendido, ¿no? Yo simplemente hacer este apunte, ¿no? Uh-huh. Yo de ese apunte que estáis haciendo, sobre todo me quedo con la parte que estáis hablando de cómo la gente, por ejemplo, las características que habláis, ¿no? De la sociedad francesa, mucho más sindicalizada, mucho, es decir, se involucra mucho más en esa protesta social. Aquí comentaba Noelia, quizás nos quedamos solo con la parte de los pensionistas, son momentos muy puntuales, la sociedad sí que responde, pero no tanto. Así que una de las cuestiones que hemos querido hacer después de, bueno, pues obviamente ver lo que estaba pasando en Francia, que es lo que nos acaba de contar Alba o sea, muy bien, tal como ha dicho Fran, es que Noelia, sobre todo, queríamos que analizase de alguna manera un poquito más allá. Es decir,
¿esto qué repercusión tiene? ¿Esto qué implica para la calle, ¿no? La calle, cuando se habla de la calle, esa implicación sobre posibles protestas sociales, el contagio que puede haber más allá de Francia, ¿qué implica para la clase trabajadora este tipo de movimientos? Y no sé, Noelia, leyendo un poquito el guión que te habías preparado, veo un poco pesimista desde el punto de vista de la clase trabajadora, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es uno de los debates que más podemos oír aquí en España. Últimamente también el presidente ha hecho bastantes veces alusión a las clases trabajadoras y siempre nos vemos ante el debate de qué es la clase trabajadora, que mucha gente dice, bueno, esta persona es rica pero trabaja, también hay gente que no trabaja, ¿no? Esto es algo también importante de tenerlo en cuenta. Pero bueno, sí, digamos que el amplio de la sociedad trabaja, pero digamos que no todas entran en la acepción de clases trabajadoras, clases medias o clases bajas. Y precisamente por eso pues hemos querido poner el foco en lo que decía Alba, que no todos los franceses que se ven afectados por esta inflación y que no están en una situación económica privilegiada están viendo con buenos ojos estas movilizaciones sociales. En algunas ocasiones porque se piensa que no se va a conseguir solucionar nada y en otras situaciones porque se llevan a cabo comparaciones de, bueno, estas personas no están tan mal, sobre todo al inicio de las protestas con los de la petrolera se decía, bueno, es que hay algunas personas que cobran 5.000 euros al mes, ¿cómo se pueden estar quejando? Bueno, pues esto es lo que decimos siempre, ¿no? Al final una media seguro que no es lo que cobran otro personal de abajo, y aunque al principio puede sonar llamativo, si estamos medio puestos en este entorno o si habéis tenido contacto con la ciencia política en sí, pues bueno, es una brecha siempre abierta, siempre se busca ahondar en qué es esta clase trabajadora y por qué la gente no se ubica bien o por qué ninguno sabemos en general, ¿no? Porque no hay unas fronteras claras de, oye, para tú decirle a tu vecino Paco, oye, es que tú eres de esta clase. Es como una frontera difusa. Entonces, bueno, como decía, es una cosa que se da en Francia, pero hemos visto en otros países. En Reino Unido este verano hubo grandes movilizaciones, también llegó hasta la magistratura incluso, y también vimos estos discursos. En España también lo hemos oído respecto a la subida de los pensionistas, de los funcionarios, cuando se sube el salario mínimo, siempre es una cosa que está presente. Y bueno, pues básicamente desde la academia se ha venido a explicar que si bien antes la clase trabajadora, en el momento en el que surgen los movimientos comunistas, socialistas, etcétera, era una clase muy definida y con unos intereses muy concretos y por tanto con unos objetivos políticos, esto se ha venido a romper más aún en las sociedades actuales de ciudad, pero también de campo, porque no somos... no nos regimos por los mismos patrones ni tenemos las mismas prioridades y sobre todo tenemos percepciones muy diferentes de cuál es nuestra situación actual. Entonces, bueno, por ejemplo, que esto me ha parecido muy curioso, así buscando un poco ejemplos, en un artículo del Confidencial decían que había un hombre de Estados Unidos que cobraba $400.000 al año y decía que él era clase trabajadora, que era clase media porque él tenía que trabajar para llevar a cabo su vida, ¿no? Y claro, pues esto al resto de los curritos, pues decimos, oye, igual tú, clase media, y claro, pues nos surge la pregunta en plan, bueno, si esta persona es clase media, ¿qué seré yo? Bueno, pues para eso hemos acudido a otros datos, y es que según los datos del primer trimestre de 2020, el 24% de los votantes que se consideraban clase media tenían unos ingresos netos mensuales entre el 1.200 y 1.800, que bueno, esto podríamos pensar, bueno, igual se aproxima más en cuanto a salario. Ahora ahondaremos un poco más en eso, pero me gustaría destacar que había un 19% de las personas encuestadas que cobraban entre 900 y 1.200 euros que también se consideraban clase media. Que ojo, con 900 euros clase media. Y yo me pregunto, ¿qué será la clase baja? Entonces, bueno, sí que es verdad que, como decía, no hay consenso y muchas veces se dice que el nivel económico en sí no define la clase media, ¿no? Se supone que también tienes que tener una serie de
confort en tu vida, poder permitirte un ocio, unas vacaciones, todo esto como sin ningún esfuerzo, y eso sería la clase media. Y por no quedarnos ni en Francia ni en España, me ha parecido oportuno acudir a un autor que se llama Owen Jones, y él escribió un libro que se llama Chaps, y entonces él analizó cómo había evolucionado la clase obrera en el caso de Reino Unido, y por eso mencionaba las protestas de este verano. Y entonces, ¿qué son los chaps? Pues sería como la clase baja, lo más baja, como la gente de los suburbios, ¿no? Y entonces él lo que viene a explicar es que se ha destruido a nivel político el concepto de la clase baja, de manera que se ha creado como este marco en el que es ese estrato de gente, pero desde un sentido peyorativo, por el que el discurso neoliberal al final ha relegado a esas personas como, bueno, están en esta situación, pero porque no han luchado, ¿no?, por salir de ahí, etcétera. Entonces, bueno, es lo que criticaba este autor, y decía pues eso, que al final se ha transmitido la idea desde la política, que creo que es algo que podemos aplicar también al caso de España o al caso de otros países europeos, de que todos somos clase media por tener una casa y un trabajo y ya. Y como esto tiene consecuencias políticas, porque esto lleva a que la gente se sienta frustrada. Por tener un enfoque más amplio, también he revisado los datos de la OCDE. Y es que antes, por ejemplo, tener una alta cualificación te garantizaba, en principio, formar parte de la clase media. Y este porcentaje ha bajado. Pero es que aún más revelador es que el tener una cualificación intermedia... o sea, las probabilidades de tener una cualificación intermedia pero ser clase baja han aumentado en 14 países en los últimos años, desde los años 80. Y esto también es relevante porque, como decía, muchas veces, y es lo que decía Owen Jones, estamos en la idea de que todos somos clase media y que la clase baja ha desaparecido, cuando realmente en los últimos años lo que ha pasado es que se ha ensanchado increíblemente, y realmente lo que está desapareciendo es la clase media, ¿no?, porque se han incrementado las distancias. Y precisamente el informe de la OCDE lo que alertaba es que este sentimiento de frustración a nivel político, que también preguntaba Adrián por las consecuencias a nivel político, pues es que alimenta los sentimientos nacionalistas, antiglobalización, por esta desilusión, y esto también merma el compromiso político, se puede traducir en desafección, discursos anti-establishment, y bueno, es un poco el votante furioso que en principio pues es el que alimenta a la extrema derecha. Y ya pues por terminar, España es, según estos estudios, el único país junto con Suecia donde casi toda la población que ha abandonado la clase media ha pasado a ser clase baja. Tremendo dato. Al final es lo que tú dices, va desapareciendo la clase media. Me parece un tema súper importante, y me parece que es decir, igual que la tensión social en Francia en las huelgas es lo que te va a aparecer siempre en los medios de comunicación y en las portadas, este tema no se habla tanto. Y este es un tema importante. Yo es uno de los temas que hay como una clase en concreto cuando en la asignatura que de comportamiento político en la universidad, claro, al final hablas de las clases, porque durante muchos años, durante muchas décadas, había los partidos de clase, el partido que representaba a la clase obrera, un partido socialista, partido que representaba a la clase burguesa, y eso, en los últimos años, ya no existe. ¿Por qué? Porque la clase obrera ya no es la clase obrera, es 200.000 clases. El autónomo urbanita que cobra lo mismo incluso que el industrial, que el que trabaja en la industria o el que trabaja, es que no son la misma clase. Y sobre todo una cosa muy importante que señalaba Noelia, que es que no se sienten de la misma clase. Y luego ya no es que entre ellos no se sientan de la misma clase cobrando lo mismo, es que cuidado, porque depende de lo que cobres, te piensas una cosa, la percepción es una cosa, yo soy clase media, tu realidad es que eres clase baja, ahí viene la frustración. Y yo no sé, Fran, sobre todo, seguro que tú lo recordarás más vivamente, igual que yo me refiero, el tema de los mileuristas hace 10, 15 años, que era lo más precario que había en España, ser mileurista. Y ahora, mira, Noelia nos daba el dato de la gente que cobra 900 euros, 800 euros, atención, con 15 años de diferencia con el IPC por medio. Es decir, y Fran, bueno, tú lo recordás, ¿no? Mileurista era súper precario, y ahora casi mileurista es como, ostras, no una alegría, pero tienes para... Sí, no, eso es cierto, ¿no? Sobre todo
teniendo en cuenta que el IPC ha subido y que la vida es más cara ahora que hace 15 y 20 años, ¿no? Yo también hacer 2 apuntes de la intervención de Noelia sobre esta docuteca del libro de Owen Jones, muy recomendable, el de Chaps, y también en esta línea recomendar otro de Tony Judt, un historiador, murió hace unos años, que es Algo va mal, en el cual pues hacía esta reflexión de esta demonización de la clase obrera, en la que pues casi se les acusa de que si no tienen trabajo es que es por su culpa, ¿no? Si eres tonto es que es tu culpa. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, es interesante lo que habéis comentado de lo del hecho de sentirse, ya no ateniéndose a lo material, ¿no? A la realidad, sino un poco los sentimientos, si te sientes o no clase obrera. Hoy en día hay muchas personas que cuando les preguntas si son clase obrera, te dirán que no son clase obrera porque lo ven como algo despectivo, ¿no? Como algo del pasado, algo que no... Obrero yo no soy, si yo trabajo, yo soy mileurista, pero trabajo en una oficina, ¿no? Haciendo... Es como también está ese aspecto despectivo, ¿no? De no querer sentirse clase obrera. Sí, además que la autoubicación, que eso también es otro aspecto que se estudia mucho dentro de la ciencia política, está basada en la percepción que tú tienes de tu entorno. Entonces, como todos conocemos a personas que están en una situación económica mejor, que pueden permitirse mejores vacaciones, etcétera, y gente que está mucho peor, pues es que todo el mundo a priori se considera clase media. ¿Por qué? Sí, sí. Pues ¿dónde estás? En el medio. Sí, no, además, yo a veces hago el experimento de preguntar a los alumnos, en plan, poner en un papel cuál creéis que es el salario medio en España. Poner en un papel cuál creéis que sería un salario normal de clase media. Y claro, ahí es donde tú dices, Noelia, clase media lo calculan según más o menos, conozco a la gente en mi entorno, no sé cuánto ganan exactamente, pero me hago una idea. Y los resultados son sorprendentes. No sé cómo lo ves tú, Alba, todo esto. Sí, bueno, a mí me parece muy preocupante porque al final si hay algo que es característico de los países europeos que tienen un sistema del estado del bienestar fuerte, es que el porcentaje de la clase media es mucho más elevado que el de la clase baja, pero es que en España, como comentaba Noelia, tiene uno de los porcentajes más bajo de clase media y además se está olvidando de que hay como es que leí el otro día un artículo que decía que había como un 60% de personas bajo el umbral de la pobreza, o sea, son datos muy preocupantes y que están ahí y qué podemos hacer sobre eso, ¿no? Entonces, no sé, es bastante complicado. Sí, porque además toda esta situación lo que genera sobre todo es inestabilidad, esta Claro. frustración que decía Noelia. Es mucha gente frustrada, es decir, independientemente de la situación que vivimos actualmente con el tema de la inflación y bueno, los problemas que derivan de eso, vemos una sociedad cada vez más frustrada, unas clases bajas que se creen medias, que están cada vez más frustradas por no poder llegar a esos estándares que ellos pensaban que deberían estar. Y además, si a todo eso le sumamos la inflación que estamos viviendo en los últimos meses, y pues ya estamos viendo en Francia, nos lo comentabas tú, Alba, ese tema de la tensión social que sobre todo estamos viendo es más palpable en Francia, pero que hablábamos de que el invierno sería duro y estamos en otoño, todavía nos quedan 2 meses de otoño, y mes y medio de otoño, nos queda el invierno. ¿Y qué puede pasar en el resto de Europa? Porque, Fran, otra de las cosas que nos planteamos en el programa de hoy es si esa tensión, causada por la frustración, causada por la inflación, ¿qué pasa con esa frustración? Y sobre todo, ¿cómo puede ser que eso, y lo estamos oyendo en tertulias, analistas, puede ser incluso, sin querer queriendo, un arma de guerra para Vladimir Putin y para el Kremlin? Mira, lo estáis un poco explicando, ¿no? Estamos viendo esta elevada inestabilidad que está habiendo en diferentes países europeos. Hemos hablado de la inflación, que es un fenómeno que si se desboca, pues derriba gobiernos. O sea, no hay gobierno que resista unas elevadas cifras de inflación durante muchos meses o años, ¿no? Y sabemos que el enfado de los ciudadanos pues crece en Europa Occidental. Pero de Rusia, ¿no? Solo tenemos pues, las informaciones que nos llegan pues, sobre manifestaciones muy valientes de ciudadanos rusos contrarios a la guerra, que son reprimidas, como habéis visto, pues con dureza, ¿no? Además de las salidas de miles de rusos, hacia los países fronterizos con Rusia, pues huyendo del reclutamiento forzoso para ir a combatir a Ucrania. La cuestión de todo esto es que, mientras que en Europa el descontento ciudadano, digamos que por explicarnos de alguna manera, es procesado de manera diferente por los gobiernos. Es decir, que no te pueden meter en la cárcel a la gente por decir que el pan está caro.
al menos a priori, ¿no? Y pese a algunos atropellos que los hay en materia policial, los gobiernos occidentales, digamos que se rigen por unos valores cívicos y democráticos que no imperan en otros estados como Rusia, que podríamos decir sin embudos que es casi una dictadura vestida de democracia, ¿no? Es decir, que Rusia o China o Irán, por ejemplo, el otro día hablamos de las manifestaciones por la muerte de esta chica en comisaría, ¿no? Por llevar mal puesto el velo, ¿no? Pues estos países, digamos que tienen una cierta legitimidad, al menos dentro de sus fronteras, pues para reaccionar de manera contundente y sin temor a los resultados que pueda tener. Aquí un gobierno que pueda, no sé, pueda haber muertos en manifestaciones, pues tiene muchos números de sufrir una crisis y vete a saber si caer, ¿no? La Europa occidental, y repito, teniendo en cuenta que que hay atropellos, pues esto no funciona así, ¿no? Alguien podría decir que estamos, no sé, pugnando contra Rusia con una mano atada en la espalda, ¿no? Como democracias, ¿no? Es decir, que las democracias han de respetar los derechos humanos, mientras que países como Rusia pues se los saltan. Por lo tanto, es un poco más complicado, ¿no? en esta pugna, ¿no? En combatir con este tipo de amenazas, ¿no? Por lo tanto, la inestabilidad rusa y las posibles quejas de sus ciudadanos por el estado de su economía o por la movilización parcial, pues digamos que son más fácilmente, o al menos lo que nos llega, ahogadas con detenciones, procesos judiciales y mucha propaganda. Recordemos que todos los opositores a Putin están controlados, empezando por Navalny, que es el más importante, ya vemos cómo lo tienen. Por lo tanto, en ese sentido, pues el Kremlin no estaría preocupado, ¿no? Pero ojo, porque mira, hace pocos días la agencia rusa TASS confirmó la muerte de 5 ciudadanos rusos que habían sido movilizados a la fuerza para ir a combatir a Ucrania, ¿no? Según las familias de estos 5 soldados, de estos 5 ciudadanos fallecidos, según publica la BBC, no habían recibido ninguna instrucción militar antes de ser enviados al frente. Esto hizo que el mismo Putin pues saliera al paso para decir que, oye, que se investigarán estos casos y que se asegurarán que los ciudadanos que van a la guerra pues reciben entrenamiento militar o los destinan a destinos que sean adecuados con la formación que tienen, ¿no? Sea como sea, existe un cierto desencanto entre los rusos, esto es cierto, que si hasta ahora habían apoyado o se habían mostrado ajenos a la guerra, pues al ver que picaban a sus puertas para llevarse a sus hijos, pues la cosa ya cambia, ¿no? Y esto, unido a las quejas de estamentos del ejército, pues como hemos visto, que critican el descontrol del ejército ruso en Ucrania, pues han llevado a algún experto, como el historiador rumano experto en Rusia, Arman Gosu, en una entrevista reciente en La Vanguardia, a decir que el gobierno de Putin podría no llegar a Navidad. Bueno, se habla de un motín militar que pueda derrocar a Putin, o al menos esto también es lo que publica otro diario como el Daily Mirror, citando a un experto de alto nivel, ¿vale? Pero sea como sea, volviendo un poco al hilo, la hipótesis de un golpe militar es algo que se viene rondando por los mentideros, ¿no? Digamos, de la prensa, una posible enfermedad de Putin, ¿no? Los expertos, desde el inicio de la guerra, ¿no? Con todo, y volviendo al tema que nos interesa, Putin lo que está haciendo es utilizando una de las tácticas más antiguas de las guerras, como es la propaganda, la amenaza, el meter miedo, el hacer pensar a los demás que están peor que tú, cuando quizá la situación es al revés, ¿no? De ahí que Putin, pues esta estabilidad que viven varias potencias europeas, como hemos visto Francia, el Reino Unido, lo que puede pasar en Alemania en invierno, ¿no? Pues le puede ir bien, ¿no? Ya se dice aquello de a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Porque mientras él en casa, digamos que puede prohibir pronunciar la palabra guerra, como hemos visto en la televisión, y meterte en la cárcel por ello, pues en Europa la cosa no funciona de la misma manera, no se procesa igual, ¿no? No obstante, como hemos dicho, Putin seguirá jugando su baza de crear miedo, ¿no? En referencia, como tú has dicho, Adrián, al invierno, a este invierno que nos están avisando que va a ser muy duro, esta falta de gas, la subida de precios, etcétera. Hay que decir también que hay economistas como Josep Soler, del Institut d'Estudis Financers en Cataluña, que hace poco en una conferencia en Cornellà de Llobregat dijo que, bueno, que se están haciendo muchas predicciones, esto del invierno duro es un mantra que quizá pues no se acaba cumpliendo, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Pero sea como sea, Putin está jugando con esta baza pues para crear este miedo, ¿no? Porque al final la guerra no es solo pegar más tiros o disparar, ser más preciso en el campo de batalla, sino también utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Crear la propaganda, el miedo, el hacer pensar al otro que, por ejemplo, que puedes usar la bomba atómica, ¿no? Como lleva pues meses anunciando, avisando, ¿no? Dejándolo caer, pese a que los servicios de inteligencia occidentales en reiteradas ocasiones han dicho que el armamento nuclear ruso no está activado, ¿no? Porque avisar sobre una posible utilización del arma nuclear es en sí un arma de guerra,
para dar más guerra a Occidente. No sé si me explico. Crear miedo, esta inestabilidad y desinformación que, como estamos sosteniendo, pues es más complicada, digamos, de contener en una democracia liberal en la que tienes que ajustarte a unas leyes y unos valores que no pues en las dictaduras, ¿no? Así todo, por poner una nota más al asunto, Zelensky pidió a Europa hace pocos días pues, que perdiera el miedo a Putin y a sus amenazas, ¿no? Para acabar con este punto, y volviendo a la agencia TASS, hace pocos días se hizo eco de una información referente a un convenio que estarían a punto de firmar Marruecos y Rusia para el desarrollo de tecnología nuclear, pero con fines pacíficos. Si se llegara a concretar, eso supondría que los rusos ayudarían a los marroquíes a construir una central nuclear. Esto al final es otra demostración de que Putin es un aviso, ¿no? De que puede dar guerra incluso con países a priori aliados de Occidente. Les está diciendo, ojo, que Marruecos es aliado de vosotros, pero yo puedo pactar con él, puedo meter los morros ahí y, oye, es al final, como venimos diciendo, la guerra no es solo pegar más tiros, ser más eficiente en el campo de batalla, sino también engañar, mentir, desinformar y meter miedo. Una guerra que ya llevaba a cabo Putin desde años antes de empezar la bélica, en este caso en Ucrania, con las fake news, con bueno, muchas acusaciones por parte de diferentes gobiernos en la injerencia en los resultados electorales. Obviamente el caso de Donald Trump en 2016, pero hablamos de otros casos. Y que puede funcionar. Yo escuché una frase... no sé qué te parece, Noeli, una frase que escuché a Ignacio Escolar que decía esta misma semana, una tertulia en Hoy por Hoy en la cadena SER, decía: la guerra va a cambiar cuando en una Francia o en cualquier otro país europeo escuchemos a alguien decir que se nos ha perdido en Ucrania. ¿Cómo lo ves, Noelia? Sí, a mí de hecho es un discurso que me extraña que no esté saliendo más a la luz. Bueno, creo que algunas voces alemanas ya lo estaban planteando. Creo que una cosa es que transmitir a tus ciudadanos que tienen que asumir un aumento de los costes y otra cosa va a ser si tienes que decir a tus ciudadanos que tienen que dejar de comer X cosas porque no se las pueden permitir porque hay que defender a los ucranianos, etcétera. No me extrañaría nada que saliese eso y además porque seamos conscientes que es un gasto que está haciendo por un lado la OTAN y por otro lado la Unión Europea como conjunto. Entonces, bueno, pues hay países de todo tipo. Hemos oído muchas veces discursos por cosas mucho más ligeras de por qué tenemos que ayudar a España, por qué tenemos que ayudar a Italia, por qué tenemos que ayudar a Grecia. Entonces, a mí no me extrañaría nada. Y yo a colación de lo que comentaba Fran de Putin, también quería comentar que escuchaba esta semana una entrevista que han hecho a David Jiménez, el exdirector de El Mundo, y decía que ojo con lo acorralado que está Putin, porque ahora mismo ni puede ganar la guerra, ni puede echarse para atrás porque correría su cabeza. Entonces, que ojo, porque antes de que caiga, igual le da el botón a la nuclear en el sentido de, bueno, él ya lo ha perdido todo. Y es un horizonte que yo tampoco descartaría, no sé en qué medida tampoco creo que vuele el planeta, pero No, claro, no sé. es como un animal acorralado, es verdad, claro, ¿no? No puede dar marcha atrás, no puede decirle a la ciudadanía, oye, voy a hacer un moonwalk, no, aquí un control Z, deshacer esta guerra. Pero claro, el problema es cómo reaccionas a eso. O bien, como dice Fran, realmente, que ya sabemos que son rumores, realmente puede haber un complot contra Putin, pero como no haya ese complot, Putin, digámoslo de esta manera, y no sé cómo lo ves, Alba, Putin no puede perder la guerra, ¿no? No sé cómo interpretarlo, pero yo creo que esta sería un poco el resumen, ¿no? O sea, la amenaza y el resumen. Sí, justo. O sea, Putin ahora mismo está en una encrucijada que yo creo que si él pudiera hacer control Z lo haría como sin dudarlo. Pero yo creo que también un poco en lo que decía Noelia y lo que comentabas tú antes de Ignacio Escolar, estamos todos muy solidarios, pero ¿hasta qué punto eso se puede mantener? Y es algo que comentó el otro día Borrell en uno de sus 5.000 discursos de la semana pasada, ¿no? Que, bueno, algunos países ya se estaban oponiendo, que tenían pensado oponerse a las sanciones próximas contra Putin, y más aún cuando puedes tener cortes de suministro de gas, de agua, de tal. Entonces, yo creo que ahora mismo Putin, bueno, yo no quisiera estar en su piel. Y ojo,
porque yo, la verdad, en lo que más esperanzas tengo, y siento decir esto, pero es en el papel de China, porque China no quiere que toda Europa esté en crisis y no le compre. Claro. Entonces, Pero al final Putin quiso hacer un poco una demostración de fuerza, de mira qué rápido me ventilo Ucrania, es algo que no está pasando. China ha estado de perfil en todo momento, pero yo creo que también hasta que se canse. Ya. ¿Y esto, Noelia, no crees que el precio a pagar de este favorcito que nos puede hacer China lo va a pagar Taiwán? Claro, No lo porque, sé. claro, es decir, en el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, celebrado la semana pasada, uno de los titulares que destacaban los medios internacionales era cómo Xi Jinping no descartaba, literalmente dijo eso, no descartaba la fuerza militar para resolver el conflicto en Taiwán. Y claro, se habló mucho de cómo Xi Jinping podía coger el ejemplo de Putin, vamos a decirlo así, para solucionar, entre comillas, ya me decís entre comillas, la situación en Taiwán. O sea, Ay, perdón, sí. yo lo veo en cuestiones separadas en cuanto a lo que me refiero de... O sea, Taiwán yo creo que muy bien no va a estar en los próximos momentos. Pero por otro lado, insisto en la Nos pérdida ponemos la económica bandera de que supone Taiwán para la China. semana que viene. Nos ponemos la bandera de Taiwán en solidaridad. Para que nos cierren el... También es verdad. A ver si nos van a hackear o algo. Bueno, ahora casi nos hackean la página web, que esto no lo hemos contado, pero... Sí, había un Pero bueno, conato. no, sí, sigue Noelia, perdona. No, nada, eso. Ah, bueno, Frank, ¿tú cómo lo ves? Que también querías decir algo. Sí, del tema de Taiwán, el otro día comentaba un experto en la 24 horas, la noche en 24 horas en televisión española, que los avisos para recuperar, bueno, los avisos de China, de Xi Jinping para recuperar Taiwán, lo que era la parte más, no la diplomacia, sino la que hacía alusión a la fuerza, comentaba que era una declaración más para uso interno, ¿no? Para consumo interno, perdón, de China, ¿no? Pero sí que es cierto que Taiwán ahora mismo, pues viendo el ejemplo de Ucrania y que cualquier potencia en cualquier momento puede movilizar a sus tropas y invadir un país soberano y que pues tampoco el resto de países no le ataquen ni un poco le dejen hacer, pues es un mal precedente. También quería hacer un comentario al hilo de lo que habéis dicho de que lo ha dicho Noelia y luego tú, Adrián, del tema de que la gente empiece a pensar en algún momento, los ciudadanos, de qué se nos ha perdido en Ucrania, ¿no? Yo recuerdo aquí una de las frases de Ho Chi Minh en Vietnam, que vino a decir que nosotros hemos de ganar la guerra en Estados Unidos, o sea, hemos de conseguir que la gente, que los estadounidenses vean que la guerra de Vietnam no sirve para nada. Y de hecho lo consigue, porque en Estados Unidos pues nace un movimiento antibelicista que básicamente es el que hace eso y las pérdidas, ¿no?, del ejército, pero un poco hace recular a los americanos y salir de Vietnam con el rabo entre las piernas, como aquel que dice. Cómo me gusta Me tener encanta la memoria de Frank. No, Alba, cómo me gusta tener un historiador, en serio. O sea, es que yo me quedo. De verdad. Allí estábamos. Lo relaciona todo, se acuerda de todos los Yo nombres de todos. Hoy nos va a deslumbrar en el trivia. No, bueno, no sé en el trivial qué pasará, pero en cada directo es como que cobráis poco, yo os lo digo, ¿eh? O sea, necesitamos donaciones porque cobráis poco. Valéis un potosí, que se decía antiguamente. Por cierto, dice Ariadna, dice, yo quiero la bandera de Taiwán. Bueno, a lo mejor ya la buscaremos. Eso sí, si queréis banderas, lo más sencillo es, lo estáis viendo en la parte superior de la pantalla, patreon.com/simplepolítica, os hacéis mecenas nivel presidente y os regalamos una bandera como esta, pero pues de otro país, en este caso, por ejemplo, Taiwán. Comenta sobre el conflicto en sí, comentarían, dice, en principio realmente a China no le interesa un conflicto armado con Taiwán, así que realmente lo acabaremos de ver. O sea, a ver, también creo, al hilo de lo que estabais diciendo, ¿no?, y lo que está diciendo Ariadna bueno, no sé si es un momento para que una China que quiere estabilidad y que le está pidiendo a Rusia, bájame 2 tonos en Ucrania, subir 2 tonos o 5 tonos en la parte de Taiwán. Comenta Pedro también, la guerra es el relato. Mira, en esto con lo que estabas tú comentando, Fran, ¿no? Dice, si pierdes la batalla de la comunicación, la guerra convencional queda en nada. O sea que ahí también un poco esta situación. Realmente hemos comentado esto de Taiwán en relación a lo que estábamos hablando ahora de lo que podría ser ese papel de China, como comentaba Noelia, en este conflicto que, como decíamos,
ahora se está a lo mejor derivando hacia la parte de la comunicación con todo lo que hemos comentado en esta primera parte del programa, pero vámonos a la segunda. A esa parte en la que tenemos nuestras secciones, como por ejemplo el dramita de la semana. Y es que pasa una cosa, el dramita de la semana hace días, hace casi una semana, que sabíamos cuál iba a ser el dramita de la semana. Alba, es que estás riéndote porque, claro, hace ya 6-7 días, Liz Truss, primera ministra británica, o perdón, ex primera ministra británica, sin ella saberlo, se empezó a enfrentar a una lechuga. Un medio británico apostó a que una lechuga iba a sobrevivir más que ella. ¿Y cómo son las cosas, Alba? Que la lechuga ha ganado y este jueves por la tarde, bueno, mediodía tarde, Liz Truss ha anunciado su dimisión como primera ministra británica. Atención a esto, tras 45 días en el cargo. Cuéntanos, Alba. Sí, bueno, 44 días ha durado el mandato de Liz Truss y no sé si os acordáis, pero el primer drama que os contamos en sesión de control fue la muerte de la reina Isabel II, que fue el 8 de septiembre, y ella, Liz Truss, se convirtió solo 2 días antes en primera ministra del Reino Unido, después de ganar las primarias de los Tories por la dimisión de Boris Johnson en julio, por razones que ya sabemos. O sea que... También hemos ganado, sesión de control también ha ganado a Liz Truss. ¡Vamos! Mira, también lo decía antes. Claro, no somos una cadena de televisión que nos basemos en las audiencias, en plan... Porque no nos van a echar por las audiencias, pero hemos sobrevivido Hemos como superado, programa. chicos, O sea, somos la lechuga que hemos sobrevivido a toda una primera ministra del Reino Unido. Oye, somos geniales. Sí. Somos geniales. Sí. Pero bueno, vamos a hacer un repasito. He intentado hacer como una cronología para que lo entendamos lo mejor posible porque esto ha pasado muy rápido. Sí, o sea, cronología de tu semana, Alba. O sea, de cómo ha sido tu semana. ¿Qué tal te ha ido la semana? Muy mal, la semana muy mal, gracias. Fatal, gracias. Pero bueno, es que Reino Unido es un drama en sí desde hace varios meses, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, pero este drama en concreto empieza cuando el 23 de septiembre el gobierno de Liz Truss, que acababa de llegar, anunció una histórica bajada de impuestos como parte de la nueva política económica del Reino Unido. Y este anuncio hizo que el valor de la libra se desplomara hasta mínimos históricos. ¿Qué pasó? Pues que ante esto el Banco de Inglaterra intervino para frenar ese desplome de la libra y también de los bonos de la deuda pública. Pero esto lo que pasaba era que amenazaba la solvencia de los fondos de pensiones, entonces drama. La cosa es que el 3 de octubre Truss tuvo que recular en ese plan de rebaja fiscal y lo mejor es que intentó responsabilizar a su ministro de Economía. Ole tú. Entonces se acabó lo de la supresión de la rebaja del tipo máximo de IRPF para las rentas altas y tal. Y casi 2 semanas después Truss retiró la mayor parte de esa rebaja de impuestos y destituyó al ministro de Economía. Se lo quitó de en medio. Y todo mal, spoiler, sale mal. Porque ayer también dimitió la ministra de Interior porque dice que cometió una infracción técnica de las normas de seguridad porque había enviado un documento confidencial sobre política migratoria desde su correo electrónico personal. Pero también dimite criticando a Truss por romper sus promesas durante sus escasas 6 semanas en el cargo. La cosa es que durante pues que las últimas horas, diría, se ha visto súper aislada y de hecho ha tenido que acudir a otros rivales para llenar los puestos vacantes, pero hoy mismo más de una docena de conservadores ya habían pedido su renuncia. Y hace unas horas, efectivamente, Truss ha presentado su dimisión, ha hecho que la lechuga gane y ahora lo que pretenden los Tories es buscar a un candidato que pueda unir a las diversas facciones del partido y esto es muy fuerte, Boris Johnson parece dispuesto a presentarse y parece ser el mejor valorado. Madre mía. Es que esto es muy fuerte. ¿Cómo hay que estar para que Boris Johnson sea lo mejor que tengas en el cajón guardado? Es que, o sea, el Reino Unido, el ridículo del Reino Unido, yo creo que se resume en lo que dice Noelia. ¿Cómo tienes que estar como país para que tu mejor opción, hay que decir dentro de los conservadores, porque aquí nos dirían, un laborista diría, quiero elecciones,
pero ¿cómo tienes que estar para que tu mejor opción sea la vuelta de Boris Johnson y que además sea el favorito? Es Total. tremendo. Muy mal. Es que, o sea, o sea, cuando hace unos años hablaba económicamente, el Brexit va a ser un desastre para el Reino Unido, no sé qué, os vais a arrepentir, no sé qué, no sé cuántos. Pero es que esto ya no es economía. Es que esto es, o sea, es... Deriva. Pero Total. yo no sé ni cómo catalogarlo, no sé. Fran, a ver tú, ayúdame, ¿cómo podemos resumir la semana de Alba, ¿no? ¿Cómo podemos resumir esta semana? Bueno, a ver, es que claro, o resumimos la semana o los 45 días, pero ha sido un desastre total lo de Liz Truss al frente del gobierno británico. Sí, Sí. pobrecita, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Sí, no, ciertamente, pero esto al final es como, siempre me gusta hacer el símil futbolístico del programa, ¿no? Viene ahora, atención, Venga, de que dale. viene. Es como cuando hay esto, el Barça lo hacía hace unos años con Luis Van Gaal, ¿no? Era el entrenador que echaba un año y al año siguiente, cuando el recambio no funcionaba, volvía Van Gaal, ¿no? Y eran como, pero ¿cómo podéis contratar al que habéis echado hace unos meses? Bueno, pues en el caso de Liz Truss hace 40 días. Al que se fue hace unos 2 meses ha vuelto, ¿no? Podría volver, quiero decir. No, Entonces, sí. pues sí, que la situación es esperpéntica. Pero bueno, también creo que en la Cámara de los Comunes hubo tensión, hubo empujones, incluso agresiones, he leído yo, no sé. Sí, este miércoles por la... O sea, este miércoles... A ver, espérate, porque ahora vamos a contar también lo de los laboristas, que tontos tampoco son. Los laboristas meten una votación en la Cámara de los Comunes sobre el fracking, ya sabéis, el fracking, la forma de conseguir gas perforando la tierra, pero que tiene unas consecuencias medioambientales. Básicamente lo que querían hacer los laboristas, o sea, no, lo que querían hacer era restringir la posibilidad de hacer fracking, de que en el Reino Unido no se pudiese hacer esa técnica que, como decimos, recibe muchas críticas por su impacto medioambiental. Claro, la idea era crear un conflicto con el gobierno, ¿vale? Era crear un conflicto con el gobierno, y lo que pasó en este miércoles fue que hay unos 359, lo digo de memoria, 359 diputados Tories, obviamente mayoría absoluta, pero muchos de ellos amenazaron con abstenerse. Y ahí hubo, pero no presiones rollo por WhatsApp, sino gritos, empujones, Drama. y sobre que nos todo, encanta. yo creo que yo creo que era una noche para ver la BBC. O sea, testimonios de Tories, de diputados británicos, que tú dices, un diputado británico allí, serio, tal, formal. En plan, pero diputados que os recomiendo, vídeos que hay corriendo por Twitter de, bueno, yo nunca había visto esto en mi vida, esto es la primera vez, nunca me lo imaginé. Sí. Hay que decir que aquí en España en este sentido vamos a decir, nos queremos muy poco cuando, por ejemplo, criticamos nuestro Congreso, que a veces sí que da pena, ¿no? Un poco algunos debates y tal. Pero yo creo que ver asiduamente sesiones en la Cámara de los Comunes es bastante divertido. No os creáis que es una cosa mega formal, educada. No. Se gritan, se insultan, se aplauden, ¿no? Es un poco un espectáculo que yo recomiendo que veáis. Sí. O sea, y claro, y si hay tensión, pues se acaban como el otro día, ¿no? Yo ahora los británicos me van a matar, pero hay el típico meme de los británicos de cómo ven desde Europa a los británicos si son los Peaky Blinders bien vestidos, cómo son los británicos si son los típicos borrachos británicos tirados en el suelo, tirándose de balcones. Claro, es que cuidado también con el balconing. Bueno, sí, la verdad que contrasta mucho. Yo quería Noelia, decir... tú dinos algo, apórtanos algo. Mira, pues yo para barrer siempre hacia el derecho parlamentario, que ahora es en lo que estoy inmersa, en España no hay ningún precepto por el que el gobierno no pueda mentir a la Cámara. Aunque tengamos una confianza, ¿no? El Parlamento otorga una confianza al gobierno, al presidente, y por eso se forma el gobierno. En Reino Unido, el presidente y el no puede mentir a la Cámara. Y eso es lo que verdaderamente hizo caer a Boris Johnson, porque él negó conocer que se habían celebrado unas fiestas en las que él estaba implicado. Y eso es lo que al final ha provocado su caída. Esto es algo en lo que nos ha insistido muchísimo el doctor
que me da clase sobre esto y que hizo el doctorado allí. Entonces me sorprende muchísimo que cuando Boris Johnson es la persona que ha hecho esta ofensa tan grave para el Parlamento británico, y que siempre lo tenemos que pensar en términos de, bueno, puede ser esperpéntica las sesiones, pero la tradición parlamentaria de Reino Unido, bueno, es como en lo que todos nos hemos inspirado después, ¿no? Me sorprende muchísimo que por eso digo, cómo de mal tienen que estar para que esta persona que, hablando mal, se ha pasado por el forro muchas cosas que estaban como tan asentadas, tan consensuadas en el buen hacer británico, sea el principal candidato. O sea, a mí es algo que me tiene loca. Sí, no, y además hay que recordar una cosa que no hemos comentado, ahora os dejo seguir, pero es un detalle importante, y vuelvo otra vez a los laboristas. La Cámara de los Comunes tiene 600 o 600 y poco diputados. 359 son actualmente Tories, por tanto tiene mayoría absoluta. Las encuestas ahora mismo señalan que los laboristas se pueden llevar la mitad de los votos, el 50% de la intención de voto, y el sistema parlamentario británico, el sistema uninominal, puede provocar que los laboristas se lleven... Hoy leía una encuesta, a mí me parece ya surrealista, pero bueno, hoy leía una encuesta de 526 sobre 600 diputados. Una burrada. Pero, si esta nos parece una burrada, yo me quedo con la media de encuestas que podemos leer en politico.eu, que es 400, 410... Atención, porque sería... La mayoría absoluta que tienen los Tories es grande, pero es que si encima te llevas 400 y pico, es que estás dejando en nada a los conservadores, porque hay que tener en cuenta que el Scottish National Party tendría sus 20 diputados, los Lib Dem también tendrían unos cuantos, por tanto, al final podría pasar los Tories a ser tercera fuerza. Y tampoco me parecería escandaloso ahora mismo que en unas elecciones, si se celebrasen mañana, los conservadores fuesen tercera fuerza. Y hay otra cosa muy importante, hablando de derecho o hablando de cómo es el sistema político británico. Los conservadores, al igual que cuando se fue Boris Johnson, no están obligados a convocar elecciones. Pueden no convocarlas o pueden convocarlas. Una cosa que sería, vamos, se los van a comer con patatas. Los laboristas, obviamente, el Scottish National Party dice: tráeme elecciones, que esto ya empieza a ser un cachondeo. Lo que yo me pregunto, y no sé, Alba, Fran, cómo lo veis, es... ¿realmente Boris Johnson te salva los muebles? ¿Realmente Boris Johnson confías en Boris Johnson para que su liderazgo al frente de Downing Street evite, pues eso, perder, bueno, estrepitosamente en unas elecciones? No sé, Alba, ¿cómo lo ves? Y luego Fran. Es que no sabría decirte, es que es lo que dice Noelia, ¿cómo tienen que estar? No hay otro candidato mejor que Boris Johnson, que ya es difícil ser... O sea, ya no es difícil ser mejor que él. No sé, de verdad. Ya, es complicado. Fran, ¿tú cómo lo ves? Yo no sé, lanzo aquí una hipótesis que también la estoy sacando de la manga, ¿no? De alguna manera, en caso de que finalmente volviera Boris Johnson, ¿no sería como una rehabilitación, ¿no? Vale, te hemos perdonado este pasado, lo que comentaba Noelia, estas mentiras a la Cámara, has vuelto, sería como una manera de seguir, de continuar en el puesto, ¿no? De no tener que haber renunciado, ¿no? No sé cómo lo veis, podría ser una claro, pero podría digamos, volver. ¿no? No sé. Bueno, eso en el caso que volviera, que me refiero. Hombre, legalmente supongo que sí. A ver, no estarían hablando de esto si no pudiese. Que decir, hombre, muy tontos tienen que ser para estar hablando de esto si no se pudiese. Ahora es diputado Boris Johnson. Claro, pues ya está. Sí es diputado. Espérate. A ver, un momento, por favor. Bueno, Consulta. Si es diputado, rápida. Puede. O sea, es imprescindible. Ah, claro, sí, claro. ¿Sabéis? Yo estoy pensando que se habrá quedado como Theresa May. Os acordaréis que en el discurso final de Boris Johnson, Theresa May, que era diputada, fue la que se quedó sin aplaudirle. Nos comenta Pedro que sí, ahí tenemos nuestro apuntador de confianza, como en el teatro. Nos pues apunta que sí que es. Pero yo iba más hacia la legitimidad. O sea, ya, entiendo claro. Que a nivel de partido es un suicidio ir a elecciones. Pero creo que si realmente estás tan mal, lo has hecho tan mal, lo has intentado 3 veces y no, pues es que no sé, o sea, me cuesta pensar que la gente que votó por el Partido Conservador hace años siga pensando que ese gobierno tiene algún sentido. Claro. Y el hecho de rescatar, o sea, aquí en España es muy diferente la situación, pero es que sería como inimaginable. Me parece
eso no sé hasta qué punto están legitimados de decir, vale, no tienes que ir a elecciones sí o sí, puedes buscar entre tu partido, pero es que o sea, me parece que lo que está demostrando el Partido Conservador no es que un candidato no sepa llevar un gobierno de Reino Unido, sino que el partido ahora mismo no está capacitado o no tiene las cualidades o no es capaz de llevar a cabo las reformas que necesita el país, o ya ni siquiera reformas, no liarla estrepitosamente. No, claro, al final es un poco lo que dice Arianda también en el chat. Dice, nadie se quiere hacer cargo del desastre. Yo recuerdo el Grand Prix, la patata caliente, cuando a alguien le va a explotar. El problema es que la patata caliente acababa explotando. Y lo que yo estoy viendo, como dice Noelia, es si tú. ¿Qué va a pensar un votante conservador? Dicho de otra manera, da igual que convoques elecciones hoy, que pongas a Boris Johnson, la convoques o que acabe la legislatura. Ahora mismo, no sé qué tiene que pasar en el Reino Unido. Es decir, me refiero a que descubran, yo que sé, petróleo y de repente les suba la economía, o yo que sé qué tiene que ocurrir para que esto revitalice. Por cierto, añadimos un dato, y ya con esto cerramos el tema. Encuesta la semana pasada sobre si volver o no a la Unión Europea. 59% de los británicos dicen sí a volver a la Unión Europea. Amigo mío, Brexit means Brexit, como decía Michel Barnier, pero bueno, no digo que vayan a volver, pero que hay gente que se está arrepintiendo. Aquí. Hay remordimiento. Bueno, remordimiento o. Uy, que a lo mejor lo que nos dijo Nigel Farage. Vaya, parece que no era. No era tal como Bueno, parecía. al día siguiente, en una entrevista, sí, Nigel Farage buenísimo. vino a decir que no, esto que usted me pregunta, a la periodista le preguntaba si todo lo El que había dinero dicho en si su el dinero campaña. volvería a la sanidad, correcto. Correcto. Y él dijo, no, bueno, yo esto no sé si dijo que no me acuerdo, no se lo No puedo me asegurar. consta, Bueno, como sí, dijo por sueco. aquella. No me consta aquello. No me consta, sí. Aquello del Al día dinero, siguiente, sí, sí. esto fue, creo, sí. Sí, al día siguiente, en el típico magazine mañanero, así de mucha audiencia, le felicitaban y le decían, bueno, pues ahora tendremos más dinero para el NHS, el sistema de salud británico, y dijo, bueno, a lo mejor no es del todo así. Pero bueno, sí, la verdad que desde ese momento ya se veía que la cuestión británica iba a dar mucho que hablar, pero en absoluto, igual que comentaba hoy en Twitter Emilio Ordiz, decía, sabíamos que fuera de la Unión Europea hacía frío, pero no nos podíamos imaginar cuánto frío hacía. Y además nosotros, yo creo que todos pensábamos que el frío, sobre todo, que las consecuencias del Brexit eran económicas, más allá de hacer cola en el aeropuerto, que era una cuestión económica por encima de todas las otras cuestiones. Pero es que les PRP... Yo no sé si... A ver, no sé qué culpa tiene el Brexit en todo esto. Puede que muy poca. Pero, jolines, qué esperpento de política británica, y que sobre todo, pues eso, le ha dado un poco la tabarra, un poco la semana a Alba, así que muchísimas gracias por cómo lo has contado, pero sobre todo es hora de avanzar, y vámonos también bueno, vámonos a casa, volvemos a España, porque también han sucedido cosas. Hemos hablado de Francia, hemos hablado de la guerra de Ucrania, hemos hablado del Reino Unido. Fran, en España han pasado cositas esta semana. Hay que comentar en lo que el taquígrafo no oye, que sobre todo es la sección perfecta para hablar de aquello que sucede, que está en los medios, pero quizá en la página 2, ¿no? De las páginas web, ¿no? O en el minuto 30 de los informativos. Y es que básicamente hemos tenido pues una cuestión sobre todo relacionada con la ley trans, que por cierto ya hace semanas también la comentamos, y que nos ha llamado mucho la atención. Cuéntanos, sobre todo en una semana que ha estado marcada por un enfrentamiento Sánchez-Feijóo que no vemos habitualmente porque solo se puede producir en el Senado, pero que ha acabado con una dimisión, no tanto una dimisión, sino una rotura de carné, como se dice así, un romper el carné por parte de Carla Antonelli. Así que, no sé, Fran, cuéntanos un poquito qué ha pasado esta semana. Sí, bueno, estamos hablando de esta solicitud de baja del PSOE de Carla Antonelli, que fue la primera, bueno, y es hasta la fecha la única mujer trans que ha ostentado un cargo parlamentario. Lo hizo entre los años 2011 y 2021 en la Asamblea de Madrid. Y esta es una cuestión que es importante porque, claro, tiene mucho que ver con este frágil, ¿no?, equilibrio que hay entre socios de gobierno, entre PSOE y Unidas Podemos, frágil en apariencia, según ellos no tanto, pero que se personaliza mucho, pues, en cuestiones como la ley trans, ¿no? Pues bien, Carla Antonelli ahora ha solicitado la baja del partido donde había militado en los últimos 45 años. ¿Y por qué lo ha hecho? Pues por la gestión
su parecer, de la tramitación de la llamada ley trans. Y es que el lunes pasado, este lunes, la mesa del Congreso decidió ampliar por quinta vez el plazo de enmiendas. Esto quiere decir que se prorroga. Es decir, lo que ha sentado como un tiro no solo a Antonelli, sino también a Unidas Podemos, que ha acusado a su socio de gobierno, al PSOE, de filibusterismo parlamentario, por lo que considera trabas a la aprobación de esta ley. Luego explicaremos un poco cómo ha ido el tema de la mesa del Congreso. Pero en todo caso, Antonelli, en un hilo de Twitter, a modo de comunicado, ha detallado que su renuncia a seguir militando en el partido pues no solo responde a esta nueva prórroga, sino que corresponde también a lo que ha definido como un cúmulo de todo que, según ella, pues servirá para recortar la normativa y aplazarla al máximo. De hecho, Carla Antonelli recuerda que en 2023 será año electoral, hay elecciones municipales, habrá generales, lo que puede implicar más retrasos en la aprobación de la norma. De hecho, la decisión de la mesa de prorrogar el plazo de enmiendas ha salido adelante pues gracias al apoyo de PSOE y PP, lo que comentabas al principio, que de alguna manera se han alineado, ¿no? En este caso para prorrogar, según unos acusan al PSOE de prorrogar con objetivo de bueno, pues poner trabas a la ley. Y bueno, como entre los dos tienen mayoría en la mesa, pues como que no hubo debate. La cosa tiró adelante, pues con decisión, bipartidismo de toda la vida, la prórroga tiró adelante, ¿no? Según informa El País de fuentes parlamentarias, no obstante, de los dos miembros lilas de la mesa, Gloria Lizo, que es la vicepresidenta tercera del Congreso, no se pronunció, mientras que Gerardo Pisarello no estaba ausente. También hay que destacar esto, pero la reacción igualmente, sea como sea de los morados, de Unidas Podemos, pues ha sido inmediata, ¿no? La ministra de Igualdad, Irene Montero, pues ha acusado tanto al PP como al PSOE de poner en riesgo la aprobación de la nueva ley y que las personas trans no pueden esperar más. De hecho, esta normativa ha provocado unos cuantos momentos de tensión en los últimos meses, ¿no? Digamos años, entre los socios de gobierno. Sin ir más lejos, uno de ellos pues, fue el que protagonizó la entonces vicepresidenta Carmen Calvo en el verano, si creo recordar, el verano del año pasado, cuando polemizó públicamente con Montero sobre la ley trans, cosa que a la larga le costó su salida del gobierno, recordemos, ¿no? Además, hace pocas semanas, Calvo, que ahora es presidenta de la Comisión de Igualdad, y esto es irónico, donde se debate la ley, volvió a la carga contra la normativa, al decir que la ley trans, y cito textualmente, puede destrozar toda la legislación en igualdad, según se publicó en una entrevista que le hizo el diario El Mundo. Porque esta disensión entre los socios de gobierno, además, se traslada, o sea, no solo entre PSOE y Unidas Podemos, sino que se traslada al propio PSOE, adentro del partido, donde hay sectores, en este caso liderado por Calvo, que son contrarios a la ley trans, mientras que otro sector del Partido Socialista, digamos que se muestra a favor. Sobre este último caso, pongamos un ejemplo, destaca el secretario LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, que en julio declaró pues, que celebraba la decisión de apartar a Calvo del gobierno. Y es que el sector de Calvo, así como el PP, digamos que consideran que aspectos de la ley trans, como que el cambio de sexo en el registro civil se puede hacer por pura voluntad, que es lo que establece la ley, sin necesidad de un informe médico, pues puede perjudicar los derechos de las mujeres y de los menores. Ese es el principal argumento, ¿no? Digamos que las feministas más ortodoxas, que estarían alineadas con esta posición del PSOE, de este sector del PSOE, aseguran que la ley borra, esto cito textualmente, borra a las mujeres, ya que elimina el concepto de sexo de las leyes por el de identidad de género, algo que recuerdan que es una vivencia interna, ¿no? Pero por otro lado, los partidarios de la norma, de la ley trans, defienden que un hombre puede ser considerado mujer y viceversa, pues si así lo siente, más allá del sexo biológico, ¿no? Sea como sea, Antonelli lamenta las actitudes de transfobia y considera la tramitación de esta normativa que está siendo una dantesca pesadilla. Y yo creo que la mejor prueba es... Hombre, la mejor prueba es lo que estabas comentando, que ya desde el año pasado que venimos con esta polémica de entre el propio gobierno, Unidas Podemos PSOE. Ahora lo que vemos es que desde dentro del PSOE, el ejemplo de Carla Antonelli, su baja como militante del PSOE, pues claramente señala que algo también está pasando dentro, que hay cierta crítica. Y oye, ya que hablamos del Congreso, Noelia, nuestra experta en el Congreso, ¿Cómo ves sobre todo esta pelea entre los dos socios de gobierno una vez más, one more time, y que incluso al PSOE se le va... No sé cómo le afectará electoralmente, no creo que tampoco llegue a ser tan trascendental, pero que se le va una figura, no un peso pesado del partido, pero una figura clave en cuanto al entorno trans?
Bueno, yo lo primero quería decir que no estoy de acuerdo con que ese sea el feminismo ortodoxo. O sea, creo que el feminismo transexcluyente no es ni más ortodoxo ni menos, es transexcluyente. Y luego, respecto a las consecuencias, yo precisamente estaba pensando que no sé a qué está jugando el Partido Socialista a regalar votos a los partidos a la izquierda. O sea, no sé si es una estrategia del Partido Socialista de revivir a Podemos o qué, porque, o sea, se está diciendo, y es verdad, que la propuesta de ley del PSOE en 2019 es mucho más avanzada o va mucho más lejos que lo que se está discutiendo ahora mismo. Además, creo que se está rodeando de una gran campaña de desinformación. El Partido Popular se ha sumado al carro. No sé si habéis visto que en las últimas semanas Feijóo se ha estado reuniendo con colectivos feministas transexcluyentes, y hoy, esta tarde de jueves, pues ha estado diciendo que el Partido Popular y que él en concreto está a favor de la igualdad real y de proteger a las mujeres, y que esto atenta contra ellas y contra tal. Entonces, bueno, yo creo que el año pasado cuando Calvo empezó a manifestar sus dudas, eran unas dudas un poco más legítimas o un poco más basadas en el derecho, ¿no? O sea, simplemente se ponía en duda bueno, si hay tanta legislación basada en el género y ahora el género podría pasar a ser más flexible, ¿no? En principio que no es así, pero etcétera. Yo en un primer momento entendí que, bueno, pues quizás se planteasen dudas desde, oye, ¿cómo de fácil va a ser esto? ¿Qué consecuencias va a tenerlo? Pero creo que después de un año de debate y que sabemos cuál es el texto legislativo, creo que el PSOE se está tirando piedras sobre su propio tejado, y como comentaba Fran, creo que las palabras de Carla Antonelli fueron súper reveladoras de esto, ¿no? O sea, de cómo el Partido Socialista ha sido el que históricamente ha acogido a este colectivo, ha liderado su discurso, ella en concreto no ha abanderado tantos avances, y cómo pues les han dejado de lado frente a leyes. O sea, no puede ser que leyes más o que las leyes que se quedan justo antes estén aprobadas por el Partido Popular, por ejemplo, la de la Comunidad de Madrid, y que ahora el PSOE se quede tan atrás. O sea, yo de verdad que no entiendo el punto. Y bueno, simplemente lo del plazo de ampliación de enmiendas, pues ya comentamos en el primer directo de Simple Política, que es el limbo al que se recurre cuando algo no interesa o es conflictivo. Entonces, yo estoy de acuerdo con el análisis de Carla de que eso se ha hecho muy intencionadamente, decir, bueno, ahora tenemos los presupuestos, no vamos a meternos en estas. Ahora, ¿tú cómo lo ves? ¿Se Totalmente. están tirando Sí. piedras sobre su propio tejado o qué? Sí, más aún en año electoral, pero me he querido, por dar la perspectiva internacional, investigar un poco qué pasa en otros países y si esta norma en algún momento, que supongo que sí, sale adelante en España, sería uno de los países europeos que más permisivos en cuanto al cambio de sexo, y solo hay 3 que tienen una normativa similar. Por ejemplo, en Islandia el cambio de sexo está permitido sin informe médico a los 15 años, tras hacer una declaración formal. Luego, en Noruega y Países Bajos se permite el cambio a partir de los 16, como se plantea aquí en España. Luego, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Portugal admiten el cambio a partir de los 18 años. Y en el resto de países la mayoría solicita un informe médico o el permiso de los padres, pero hay otros que todavía no cuentan con leyes que reconozcan los derechos de las personas trans, como Bulgaria, Albania o Hungría. Y de hecho en Hungría se aprobó en 2020 una ley que impide modificar el género, que de hecho fue bastante polémica, o sea, el género con el que los ciudadanos aparecen identificados en los documentos oficiales. Y esto afecta a más de 30.000 personas transexuales en Hungría, o sea, que es bastante chungo. Sí, sí, la verdad. Oye, igual que antes loábamos la memoria de Fran, aquí tenemos, vamos, venimos preparadísimos. Bueno, bueno. No, no, sí, a ver, realmente yo me quedo sobre todo cuando hablabais de lo de tirarse piedras sobre su propio tejado, sobre todo el comentario este que has hecho, Alba, ¿no? De en año electoral, ¿no? A mí me parece muy acertado porque además hay 2 puntos del año electoral. Tenemos las municipales en mayo. Y quieras que no, en un año tenemos las generales, van a venir más pronto que tarde, octubre, noviembre. O sea que en un año
tenemos seguro elecciones. Y por tanto también me quedo sobre todo con este tema. Hay que decir, eso sí, que nos vamos a quedar en el Congreso, y es que vamos a hablar precisamente de un punto que va a ser más importante y más cercano incluso que esas elecciones de mayo, de esas municipales y autonómicas, y es la aprobación o no de los presupuestos. Y en concreto, en la sección de Noelia de qué se cuece en el Congreso, ¿qué se está cociendo? Pues básicamente que en la negociación de los presupuestos hay un tema capital entre el PSOE y uno de los que debería ser principales socios o potenciales socios para aprobar estos presupuestos. Hablamos de Esquerra Republicana y hablamos del delito de sedición, de la posible reforma del delito de sedición que haría que las penas por este delito fueran menores. Así que, como este es un tema que vamos a ver en las próximas semanas en los medios de comunicación, pues Noelia, te hemos pedido, no sé si ha sido un trabajo difícil o fácil, pero te hemos pedido que nos expliques un poquito mejor en qué consiste esto del delito de sedición y, sobre todo, por qué va a ser importante en las próximas semanas. Sí, pues bueno, un poco por ubicarnos, ya repasamos hace un par de semanas cómo iba a ser se me ha olvidado el verbo. A ver, La negociación o el proceso que tienen que seguir los presupuestos generales del Estado hasta que, digamos, tenemos presupuestos para el año que viene. Y si recordáis, el primer plazo era el de presentación de enmiendas a la totalidad, porque ya vimos que como es una iniciativa del Ejecutivo, no se pueden establecer enmiendas parciales, sino que tienen que ser a la totalidad. ¿Y por qué recalco esto? Porque mañana acaba este plazo, el viernes 21 acaba el plazo, y por esto está la cuerda tan tensa, porque digamos que es la oportunidad que tienen los partidos políticos de decir, bueno, estos presupuestos no nos gustan, guárdatelos otra vez y vuélvelos a hacer, ¿no? Entonces, efectivamente, como comentabas, Adrián, Esquerra Republicana está tensando muchísimo la cuerda. ¿Por qué? Bueno, Esquerra desde el principio de esta legislatura ha sido un socio interesante para el gobierno. Y digo interesante porque no indispensable. Hemos visto que hay cosas que han salido adelante sin ellos, ¿no? Como por ejemplo la reforma laboral. Pero bueno, en una cosa tan importante como los presupuestos generales del Estado, pues digamos que convendría tener a favor a esta formación política por su peso. Entonces, bueno, Esquerra lo que ha manifestado es que, y lo ha manifestado en varias ocasiones Gabriel Rufián durante las últimas 3 semanas, es que su condición es que el Partido Socialista y Unidas Podemos se comprometan a modificar el delito de sedición antes del fin de esta legislatura. Rufián lo ha dicho muy claro y lo ha dicho en varias ocasiones. Lo podéis ver en las comparecencias del Congreso. Sin embargo, bueno, pues los partidos del gobierno, digamos que se lo están tomando con un poco más de calma. Por ejemplo, Echenique, portavoz de Unidas Podemos, decía ayer que bueno, que él tampoco tiene constancia que esto sea una exigencia de Esquerra expresamente para los presupuestos generales del Estado. Bueno, yo diría que sí que lo es. Pero otros miembros del gobierno, como Joan Subirats, también por el lado de Unidas Podemos, que es ministro de Universidades, e incluso Pilar Llop, ministra de Justicia, pues han admitido que sí que es verdad que estos delitos, que ahora veremos exactamente en qué consiste, pues que no se corresponde con los estándares europeos, ¿no? Que es algo que sí que hay que revisar. Y Robles también se ha pronunciado en este sentido. A mí es algo que me llama la atención, ¿no? Podemos decir que el sector más conservador o más tal del PSOE, pues se ha mostrado favorable, que yo creo que es un buen síntoma, o bien de que les hace mucha falta o que tampoco es una locura lo que están pidiendo. Lo que sí que ha enfatizado Robles es que no se puede legislar para una persona en concreto. ¿Y por qué ha dicho eso? Bueno, porque parece que esta reforma del delito de sedición se engloba en el proceso de desjudicialización, no me va a salir la palabra, pues de todo el tema del proceso, etcétera. ¿Por qué? Porque sería modificar el tratamiento penal de este delito y precisar los supuestos ilícitos en línea con otros países de la Unión Europea, lo que podría ayudar a cerrar sumarios abiertos e incluso facilitaría la vuelta de los políticos independentistas que huyeron de la justicia española, como Puigdemont.
Entonces, bueno, precisamente este delito de sedición, y por eso es tan importante para Esquerra, es el que tipificó el Supremo en el juicio del 1O y del Procés, aunque la Fiscalía pedía el delito de rebelión, si os acordáis. Entonces, bueno, me parecía pertinente repasar los dos, y es que mientras que el de sedición es un delito contra el orden público, por el que se castiga pues aquellos que se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes, el delito de rebelión está incluido en el título de los delitos contra la Constitución, ¿no? Es una cosa mucho más grave, y la diferencia entre uno y otro básicamente es que la rebelión implica que se alcen de manera violenta, porque también es de manera pública, que sería lo mismo. Entonces, bueno, lo que pediría Esquerra es que se reforme el artículo 544 del Código Penal, que es el que hace mención a los delitos de sedición, y básicamente que se rebajen las penas, y que solo se rebajen las penas, porque también estuvo sobre la mesa hace un tiempo pues aumentar los títulos o los supuestos a los que se podía aplicar, que obviamente pues no es una cosa que solucione, pero sí que es verdad que bueno, pues se podían reducir hasta la mitad los periodos de estancia en cárcel o supuestos por el estilo, porque ahora mismo pues se puede llegar, creo que la máxima condena fue de 15 años de prisión, y bueno, está entre los 8 y los 12 años estos dos delitos. Sí, sí. En Cataluña, Fran, durante mucho tiempo empezamos a tratar de buscar la definición de tumulto, porque esto de el tumultuoso, lo de a quienes se alzaren de forma violenta, esto nos lo aprendimos durante muchos años en Cataluña, ¿verdad, Fran? Esto de subirse a un coche de la Guardia Civil y que por eso te caigan... por cierto, para disolver una manifestación. Y que te caigan... Sí, dicen que además fueron los propios agentes los que propusieron, ¿no? Y subiros al coche si queréis para que os oigan y os vean. Eso se dice, ¿no? En todo caso. Pero es curioso, me encanta, o sea, no es que me encante, pero me parece una palabra tan arcaica, tan decimonónica, sedición, un sedicioso, ¿no? Sí. Es como... Me recuerda un poco al felón de Casado, ¿no? A felonía, ¿no? Es sí. Un poco eso, en estas palabras así... Bueno, aquellos delitos del Código Penal, Código Civil, que vienen casi del siglo XIX, ¿no? Sí, de otra época, ¿no? Sí. Que luego, seguro que Fran se los sabe todos. Hombre, sí, Fran, un día filonía. Hiciste comarcas de Cataluña en un trivial, a lo mejor un día te preguntamos por delitos de Código Penal o del Código Civil, pero de hace 2 siglos. No, pero ahora volviendo rápidamente al tema, sí, ¿no? Es decir, al final se trata por un lado, de una negociación de presupuestos donde Esquerra Republicana lo que quiere es demostrar, especialmente de cara a las municipales, y ya no te cuento, posibles catalanas o las generales, cuidado que le he sacado algo al gobierno, que el diálogo, la mesa de negociación, etcétera, da frutos. Y por otro, yo creo que también es poner un poco de sentido común. No sé si esto ya es casi pues opinión mía, ¿no? Esto de la sedición, lo que estábamos diciendo, lo de subirte a un coche de la policía y que con la consentimiento de la policía o sin él, da igual, pero para disolver una manifestación y que te caigan los años que te caen. Por cierto, también una novedad, el hecho de que se pidan reducción de penas cuando normalmente a la mínima, aunque sea por otros delitos, en España somos muy de pedir más pena, más cárcel, más tal. Y en este caso, pues por lo menos vemos todo lo contrario. Le preguntaba a Fran, que lo vive más de cerca. Alba, tú que, bueno, pues como Noelia, ya lo hablamos la semana pasada, lo vivís desde un poco más lejos. ¿Cómo ves esto? ¿La negociación? ¿El delito? Sí, o sea, yo creo que lo que decías tú, al final Esquerra y Rufián están intentando presionar sobre todo al gobierno para conseguir algo de los presupuestos y fortalecer su papel de cara a la siguiente legislatura. Bueno, veremos, porque es que lo de Esquerra, cuidadito, lo hablamos la semana pasada. No, me refiero a... No sabemos cómo va a negociar lo que queda de legislatura, los presupuestos en Cataluña, me refiero...
Así que a lo mejor la fuerza que tiene para pedir lo del delito de sedición o cualquier otra cosa, pues se puede quedar en menos. Pero bueno, lo iremos viendo. Al final, esta sección no es la de qué se cuece en el Congreso, pues va de eso, de que nos vas a ir explicando sobre todo los presupuestos, que por cierto, ha sonado el principio de tu sección como, a ver, si os acordáis de la lección que os di el otro día... Te está quitando el puesto, ¿eh? Sí, en plan, que Oye, no quiero volverla a repetir. Un día tienes que hacer un trivial de todas las cosas teóricas que nos has explicado en tu sección, ¿eh? Y ahí participaré yo, a ver si me llevo algún punto. Por cierto, hablando de trivial, por supuesto, vamos a ir cerrando los temas que teníamos preparado para esta semana. Y por supuesto, vamos con nuestro, bueno, yo creo que casi el mejor momento de la semana, yo creo que es este trivial con nuestra particular sintonía. Bueno, momento trivial para eso, para intentar ver cómo vamos de conocimientos. Recordemos 2 categorías de nuestros quesitos políticos y luego esa categoría que esta semana es la de presidentes de América Latina, en la que yo prometo que me he portado bien a la hora de hacer las preguntas, pero como digo, la dejaremos para el final. Recordemos un poco la situación, que sobre todo lo hago para la gente que nos escucha en podcast. Los que estáis ahora mismo viendo la pantalla, pues veis la clasificación justo debajo. Recordemos que lo dejamos con Alba con 37 puntos, liderando la clasificación. 4 por debajo tenemos a Fran con 33. Y Noelia, que no fue su mejor día la semana pasada, tiene 27, pero estoy seguro que ha estudiado mucho y que se va a recuperar en esta misma semana. Y por cierto, simplemente comentar ese top 5 que tenemos también con los del chat. Oscoche con 61 puntos, líder destacadísimo. Arianda con 43, que hoy tiene que defender la segunda posición con Gulillorme, que le sigue a 6 puntos. Luego tenemos a Daniel con 25 y Rayusmo con 10 puntitos. Así que ya sabéis cómo funciona esto. 3 puntos para el primero que conteste. En el caso vuestro, Alba, Fran y Noelia, 2 para el rebote, 1 para el siguiente rebote. En el chat, pues ya sabéis, 3, 2, 1 en el orden en que respondáis. Y básicamente os tengo que decir el orden de hoy, que el orden de hoy os lo voy a decir en cuanto lo encuentre en el guión, porque claro, yo soy un genio con el tema del guión. Aquí. Vas a empezar tú, Alba, te va a seguir Fran y luego Noelia. Básicamente el orden siempre lo que hago es cambiarlo para que nunca el rebote pues lo siga la misma persona que la semana pasada. No es democrático, básicamente es un poco random, simplemente me aseguro de que el orden pues vaya cambiando un poquito. Así que vamos a empezar con Alba. Vamos a empezar con la primera sección, que es la docuteca, las series, las películas, los libros relacionados con la política. ¿Os gusta este quesito o...? No. Vale. A mí me gustaba en el juego. Tus preguntas no me gustan tanto. ¿Te gustaba el de O sea, tú eres de quesito rosa, Yo es que ¿no? solo he visto Borgen. Entonces... Pues entonces malamente. No sé cuál te va a tocar, pero claro. Hombre, tengo bastantes preguntas de Borgen, ¿vale? Pero hombre, claro, todas no son... Todas me vais a permitir que no sean de Borgen. Me consuelas. Bueno, empiezas tú, Alba, ¿vale? Empiezas tú, Vale. Alba. Espérate que te tengo Bueno, aquí. preparaos para el rebote. Jolines, qué optimismo. Alba, va de libros. Mira, va de libros. En tu caso Vale, va de libros. a ver. Te quiero preguntar, Alba, ¿cuál es el título del libro que Pedro Sánchez publicó en febrero de 2019? Manual de resistencia. ¿Hacemos rebote o No, qué? esa la tengo. Mira que os digo a veces, oye, dejad unos segunditos para que se inspiren los del chat y tal, pero... Manual de resistencia lo tenías claro, Alba, y evidentemente te vas a llevar los 3 puntos porque Manual de resistencia es como se llama el libro, como digo, el libro de Pedro Sánchez que publicó en febrero de 2019. La siguiente pregunta, ahora ya me he olvidado del orden que había puesto Fran. La siguiente pregunta es para Fran. También la quesito rosa, Fran, quesito de espectáculos. Tú piénsalo así, que es el quesito de espectáculos y a lo mejor así, pues oye, Sí, a lo mejor aciertas. sí, el de la vida bohemia, sí. Sí. A ti, Fran, veo que te ha tocado una serie. ¿Tú cómo vas de series? No es Borgen, tranquila, Noelia, no Vale, te ha bien, robado... porque
puedo hacer una confesión, no he visto Borgen. Por lo tanto, todas las preguntas que me caiga de Vale, Borgen... no es Borgen, pero me las voy a Fran, yo te inventar. recomiendo que veas Borgen. No por el Lo sé, trivial, lo sé. sino en general. Yo te recomendaría que vieses Borgen. Bueno, la pregunta, Fran, que me enrollo y acabamos muy tarde. Fran, la pregunta es: ¿en qué serie el personaje de Elizabeth McCord es la secretaria de Estado de los Estados Unidos? Es decir, ¿Es el ¿cómo ala se llama oeste de la la Casa serie Blanca? donde un personaje llamado Elizabeth McCord es la secretaria de Estado de los Estados Unidos? ¿Es el ala oeste de la Casa Blanca? Fran nos dice el ala oeste de la Casa Blanca. Eso es un no rotundo. Noelia. Mick. Noelia, es tu turno. Ya sé que solo has visto Borgen, pero si quieres lanzar un triple desde tu Sí, casa. voy a lanzar un triple. Venga. House of Cards. Noelia lanza un triple que no entra. No entra, ha tocado tablero, pero no ha entrado. Así que, Alba, que no sé esos ojitos que ponías hacia arriba, no sé qué quiere decir. Si es que te la sabes. Es que o no tengo ni idea. Es que no tienes ni idea, pues otro Pero- triple. Recoge el rebote de Noelia y tírate otro triple. De Estados Unidos, secretaria de Estado. Te repito la pregunta. ¿En qué serie el personaje llamado Elizabeth McCord es la secretaria de Estado de los Estados Unidos? He dicho 4 veces Elizabeth McCord y he pronunciado Elizabeth como si fuese catalana, ¿eh? O sea, Fran, no sé si te has dado Elizabeth. cuenta. Sí, La lo he Elizabeth dicho 4 McCord. veces como si fuese catalana. Bueno, De las Borjas Blancas. sí, comarca de... Bueno, Alba. Es que no sé, no tengo ni idea. Pero lánzate un triple si quieres, a lo mejor aciertas, no sé. Piensa una serie política que no sea el ala oeste y que no sea... ¿cuál habías dicho, Noelia? House of Cards. Que no sea una de esas dos. Es que americana. No sé, paso palabra. ¿Pasas palabra? Bueno, pues Sí. la respuesta correcta era Madame Secretary. Es una serie que tiene como 4 o 5 temporadas en que la protagonista, por eso lo pregunto, no es que el personaje fuese secundario, es el personaje protagonista que se basa en eso, en la función de la ministra de Exteriores, de la Madame Secretary. En este caso, como digo, pues era el caso este de la serie de Elizabeth McCord. Se nos ha quedado caras de póker a los tres, lo sabes. Sí, esto, ¿no? ¿de qué año es esto? Porque Esto igual nos pilla un es- poco lejos. Han estrenado la última temporada, la estrenaron en 2021, creo, Ah. la pararon un poco por la bueno. pandemia. No me vengáis con viejos. A ver, os calmáis que en el chat la han acertado. Os calmáis que en el chat la han acertado. Y en el chat Vale, no vale. hay señores de 70 Bueno. años. ¿Vale? O sea, bajadme 2 tonitos. Sobre todo tú, Fran, que tendrías que estar conmigo, ¿vale? Pero bueno. Bueno. Mira, le toca a Noelia y le toca otra serie. Noelia. Y ahora, encima, mira, en la pregunta cuando la redacté puse los años de la serie. O sea que imagínate, genial. Noelia, ¿qué serie de 2015 a 2019, original de Amazon, nos traslada a una realidad donde nazis y japoneses ganaron la Segunda Guerra Mundial? No tengo pero ni idea, Vale. Por lo menos me admitiréis que de 2015 a 2019 es una fecha, os va bien. Sí, está bien. reciente, está Esa está reciente. bien, perfecto, genial, me alegro. No lo sé, voy a pasar palabra. No me viene nada a la cabeza. No te viene nada, Noelia, pues pasamos palabra a Alba. Alba, te llega el rebote. Nos manda a callar a todos, Alba, como si fuese un futbolista. No, Necesita silencio, por favor, en el chat. Callaos, que necesita... no. Está inspirada en un libro, puedo preguntar. Puedes preguntar, yo no te voy a contestar en absoluto, pero tú puedes preguntar lo que te dé la gana. Tú puedes preguntar, vamos, puedes estar hasta Es que mañana preguntando. me suena por el libro y creo que se llama Men in the High Castle o algo así. Pues si crees que es eso, damos tu respuesta como Man in the High Castle. Sí, pero es que, o sea, sé que es el libro. Alba, Sí, vamos sí. a hablar. No, ahora que no nos escucha nadie. Alba, lo hemos hablado muchas veces. La primera respuesta es la que vale. Sí, Pues- es esa. Vale. Entonces, ¿qué decimos? ¿Man in the High Castle? Sí, o The Man in the High Castle. No sé. Esta segunda además me gusta más, pero te hubiese dado por válida la primera. The Man in the High Castle, El Hombre del Castillo, es la serie de Amazon Prime, de Amazon Video, de 2015 a 2019. Súper recomendable, en serio. Es que, de verdad, yo me hago, o sea, maratones. Cada temporada cuando salía, pum, o sea, muy buena. Excepto la última, que... La última fue la leche.
me dijo un colega, dice, no, la última no la veas porque no vale la pena. Me tiré 2 años sin verla, pensando, no vale la pena. Y un día me aburrí, me la puse y dije, pero bueno, pero si es la mejor. Sí, es que literalmente es la mejor. Pero bueno, oye, nada, oye, sí, ya está. Puntitos para Alba. No es por nada, de momento solo puntos para Alba, ¿vale? O sea, se nos va la clasificación, ¿eh? Esto le va a gustar a Alba y le recordar la semana pasada. Datos, solo puntos para Facts. Solo puntos para Alba. Por cierto, en el chat, por supuesto, lo habéis acertado algunos de vosotros. Bueno, pues nos vamos a la segunda categoría. A ver, un momentito. Bueno, esta no sé qué os parece. Curiosidades políticas. Esta última que tenemos de miscelánea, ¿sabes? Como la de deportes. Está bien. Mi respuesta va a ser Rajoy todo el rato. Vale. No, perdona, Noelia, tu respuesta tiene que ser M. Rajoy. M. Rajoy, ¿vale? Ostras, pues me viene que ni pintada con esta primera pregunta, en serio. Lástima que no sea para ti, es para Alba. Me ha gustado lo de Noelia. Alba, recordemos, curiosidades políticas, puede entrar un poquito de todos, un poquito cachondeo. Alba, ¿quién ha sido el presidente de comunidad autónoma que más años ha estado en el cargo? Por eso digo lo de M. Rajoy, que me viene de lujo aquí. Una Feijóo. pista, no es Rajoy, ¿vale? Ay, no. Alba, Revilla, para. Alba, otra vez. La primera que digas que salga por esa boca es la que vale. No has Pues dicho no nada, es. yo no te he escuchado, no has dicho nada para mí. O sea que no sé qué has dicho, si has dicho algo, pero lo primero que digas, di. Yo diría Revilla, pero no lo sé. Vale, tú dices Revilla, el de Cantabria. Sí. Vale, yo te digo que es incorrecto, Fran. Esa es incorrecta, Puyol. ¿vale? ¿Cómo, perdona? Puyol, seguro. Jordi Puyol. Sí, Jordi Puyol sí que es, en sí que Cataluña. Fran, es incorrecto. Noelia. Es ¿Cómo que no? incorrecto. Es incorrecto. Una vida Os vais a más. quedar con cara de póker cuando os lo diga. Os doy una pista. Ay, A ver, os claro. doy una pista. Cuando diga el nombre lo vais a conocer. No es una, Ya, sí, no ya. es una Ya. persona que no se conozca. Pues ya. Bueno, ahora Noelia, lo que te digo es, vale, sabes que no es Puyol, pues piensa, bueno, un nombre, un tío, una tía que haya estado en comunidad autónoma muchos años, no sé. Ese triple ahí, botando el balón Noelia, desde la zona de triple. Espera, que mientras va haciendo hums, es el momento de... No sé, Noelia, si tenemos una respuesta, ¿tienes alguna idea? No, MMMM no era. Voy a decir Feijóo, pero Vas a decir Creo que- a Alberto Núñez Feijóo, que estuvo menos años que Jordi Puyol, así que no fue. Por un año. Es decir, no es Puyol por un año. El presidente, la respuesta correcta es Juan Carlos Rodríguez Ibarra en Extremadura. Ibarra en Extremadura estuvo más años que Jordi Puyol. Yo también me quedé flipando. O sea, yo la pregunta la hice pensando, voy a poner Puyol. Juan Carlos Rodríguez Ibarra estuvo 24 años al frente de la Junta Madre de mía. Extremadura, mientras que Jordi Puyol, corrígeme Fran, yo diría que fueron 23, o sea, son menos seguro, lo comprobé en su día. Sí, cuando hasta hice el la pregunta. 2002 fue, creo, 2000. Sí, 2002-2003. Sí, 2003, 23. desde el 81 al 2003, así que creo que fueron Sí. 22, así que le supera por 2 años. Bueno, pues esto es curiosidades políticas, esto es la sección de deportes del quesito de deportes que luego no va de deportes, que luego te fastidia Ha quedado, la muy vida. ha quedado muy de programa esto de... pues esta es la sección. Ha Pues quedado esta bien. es la sección y mañana más. Ahora, ¿a quién le toca? Hola, Fran, tío, qué suerte Ya me ha tienes, tocado el- tío, qué suerte. No, tienes. no digas eso, que es cuando la fallo. voy a volverme la nueva quejica este trivial. Vale, perfecto. Pues cuando Cuidado veas la que, pregunta que que le ha puede haber un tocado... Gutiérrez que Se Mellado. le- llama envidia. Cuando veas, Noelia, la pregunta que le ha tocado al catalán... Buah, vas a Espérate, que es Joder. Gutiérrez Mellado 2 va a ser esta, ya verás. Fran, Adiós. es que antes... Dígame. Fran, por cierto, como sé que la vas a saber antes de que acabe la pregunta, deja un par de segundos para que los del chat, ¿vale? Tengan un poquito de vidilla, ¿vale? El penalti a las nubes, ya verás. Fran, ¿quién le dijo allá por 2005 a Artur Mas, ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%?
Para, imitar, deja no que el puedo, chat, puedo, déjame un venga. momento, repósalo, ¿vale? Tienes ahí el caramelo en la boca, ¿vale? Repósalo. Vale, venga, ahora ya tenemos respuestas en el chat, así que, Fran. Vostès tenen un problema i aquest problema es diu 3% Pasqual Maragall. Pascual que- Maragall, correcto. que ahora de verdad que no lo he hecho expresamente, os sufriendo- juro que le ha tocado el catalán porque Pues menos mira, mal, porque si nos toca a nosotras. Bueno, a ver, yo sé, digo, a lo mejor también había alguna posibilidad. Lo bueno que tiene Noelia, lo bueno que tiene es que creo que estoy viendo la pregunta que te toca a ti y yo creo que puede ser. Noelia, hoy hemos hablado del Reino Unido. Hoy hemos hablado de alguien que podría volver a ser primer ministro y casualidades de la vida, la pregunta para ti es: ¿con qué frase de película se despidió Boris Johnson del Parlamento británico tras anunciar su dimisión? Y repósala y que dejemos que el chat también tenga unos segunditos para comentarlo. Repito la pregunta: ¿con qué frase de película se despidió Boris Johnson del Parlamento británico tras anunciar su dimisión? Noelia, cuando quieras. Hasta la vista, baby. Oh, pero ponme el acentillo de Boris Johnson. No sé cómo habla Boris. Me dices el partido de Borgen en danés y no me pones hasta la pista, baby. Con esa pausa, ¿os acordáis de aquella pausa de hasta la pista, baby? Bueno, correcto, son 3 puntitos que se va a llevar Noelia. Correcto. Oye, por cierto, por lo menos ya podéis decir todos que os habéis llevado 3 puntitos, ¿eh? Ya todos tenéis ahí mínimo 3 puntitos. Por cierto, con esto cerramos nuestras 2 rondas clásicas y me encanta. Vamos a ver si me he portado bien o no. Nos vamos a la ronda de presidentes de América Latina. Ya sabéis, esto ya casi es un clásico. Yo me preparo 5 preguntas en el orden establecido, me decís un número y yo os hago la pregunta de ese número. En este caso el orden, pues empezaremos con Alba. Alba, tú me vas a decir un número como digo, del 1 al 5 y yo te haré la pregunta que he pensado o que he escrito en ese orden. Vale, el 3. ¿Me dices el 3? Pues Alba, la pregunta número 3 es: ¿de qué país de América Latina fue presidente Rodrigo Duterte? Rodrigo Duterte. No sé. Bueno. Panamá. Panamá. Alba dice Panamá, la respuesta es incorrecta. ¿Fran? A ver si ahora yo me voy a pasar de listo. Pero Rodrigo Duterte de Filipinas, pero... Entonces, Fran, ¿cuál es Rodrigo la Duterte, respuesta? Filipinas. A ver, no, claro, no sería América Latina. Bueno, sería un país que se habla castellano, o todavía se puede hablar un poco, pero es Filipinas. A ver, Fran, te voy a dar la respuesta como correcta, pero la respuesta correcta sería de ningún país de América Latina. No soy tan tonto. Es decir, no me he equivocado. La respuesta es de ningún país, porque Rodrigo Duterte, que es el que llamó imbécil en directo en la televisión a Barack Obama, fue presidente de Filipinas. Claro, es que me ha dado cosa a decir, tronco. A ver, yo, si tus compañeras te lo admiten, yo se lo daría por bueno, porque ha acertado el país. Sí. Pero claro, la respuesta correctísima hubiese sido de ninguno, ¿vale? Pero bueno, además no son 2 puntos, son 4. Recordemos que aquí los rebotes y todo son doble. Que me acerco. Alba, no te quejes que Fran te regaló un puntito el otro día. Es verdad, pero que yo no me he quejado, que yo se lo he dicho, ostras. Es que bueno, ese ostras. Has perdido tu oportunidad de sumar 6, pero bueno, tendrás a lo mejor rebotes. Fran, excepto el 3, dime un número del 1 al 5. Perdón, aquí va a decir el 6, el 5. Fran, estás expulsado del Trivial por hoy. ¿El 5? ¿El 5, Fran? El 5. Vale. El 5. ¿En qué región continental, situada en el continente americano, es presidente Emmanuel Macron? En la Amazonía. En la Amazonia, Fran, eso es incorrecto. Noelia, vamos contigo. ¿En qué región situada en el continente americano es presidente Emmanuel Macron? En la Guayana Francesa.
Correctísimo, Noelia. 4 puntitos para Noelia. Muy bien, correcto. En la Guayana Francesa, que es una región que está al norte de Brasil, entre Surinam y Brasil, y que obviamente el presidente de la República es una región que pertenece... Es de eso que llaman territorios de ultramar de Francia, y por tanto, el presidente de esa zona... ¿La Amazonia qué era? ¿El Amazonas? ¿O qué era? No, porque he pensado región, estaba pensando Caribe, Amazonía, claro, no he pensado Vale. como en entidad política, ¿sabes? Claro, yo lo único que he tenido que preguntar, continente americano, porque los territorios de ultramar de Francia se basan en el Caribe, esa zona, y digo, lo único que es continental es la Guayana Francesa, Claro. que por supuesto No, también yo he pensado, en el... como al estar cerca, digo, pues se referirá a la Amazonía, iba a decir el Caribe también, pero... No te preocupes, más o menos Fran, tú has por dicho la proximidad. Amazonía y Ariadna ha dicho Canadá, o sea, que decir en el chat. Es decir, hay un poco de todo. Noelia, te toca a ti, tienes el 1, el 2 y el 4 disponibles, así que, pues nada, tú me dices. El 1. El 1. Bueno, pues el 1. Oye, por cierto, hasta ahora, ¿qué tal? ¿Mejor que la semana pasada? ¿Me estoy portando bien? ¿Cómo lo No, ves? está bien. Está Sí, bien. es que Venga. lo de la semana pasada era inesperado. ¿Qué le hacemos deletrear a Noelia? Nah, es broma, es broma, es broma. Ostras, es que Es mala broma, leche, que ¿eh? es broma, que no hay AMLO. deletreo. Que no hay deletreo. Tecnoticlan. Podía haber puesto lo de AMLO. No es lo de Tenochtitlan. AMLO. No, Noelia. ¿A quién sustituyó Gabriel Boric como presidente de Chile? Me acuerdo de su cara, pero no de su nombre. Pues, bueno. Nos la puedes describir, ¿no? En plan, darnos pistas, cómo era. En plan, ¿quién te ha robado el bolso, no? En plan, bueno, pues a un señor. Tranquila, no te preocupes, que... Por cierto, ¿puedo contar una intimidad? Me decía Noelia por WhatsApp. Dice, oye, que vamos a acabar a las 10 como la otra vez. Noelia, tú tranquila, ¿vale? Son menos 10. Puedes tomártelo con calma. No lo sé, no me va a venir. ¿No? ¿No quieres decir un nombre No. por si acaso? ¿No? Pues bueno, antes te decía Alba que te iba a llegar un rebote. Pues aquí lo tienes, Alba. Es que yo sé que se llamaba Sebastián, pero no me acuerdo de su apellido. Me encanta cuando os dais pistas entre vosotros, ¿sabes? Es como, la voy a fallar, Pero esto no me lo pero voy a cuentas. dejar este regalito aquí, mira. Gracias. Te voy a dejar Gracias este balón porque- botando, ese centro al área. Bueno, antes de pasar Pero al es rebote, que- Alba, ¿te quieres arriesgar con un apellido, con algo? Sebastián. Rodríguez, López. No, pero era un apellido más. Yo que sé, es que era como Sebastián Piñera o Piñeira o Entonces, Sebast- ¿qué? ¿Cuál es tu respuesta? Sebastián Piñeira. La respuesta es incorrecta, Alba. Fran, Sebastián Piñera. correcto. No, Es que, claro, Alba, no te la no. puedo dar, no te la puedo dar. Si me dices Piñeira, lo siento, pero no te la puedo dar. Fran, dame un par de puntos. Sí, que te hombre, la he dado. venga, hombre. No, porque Nos han olvidado. creo que empatamos con esta respuesta. Pues hostia, no lo sé. Ahora me habéis dejado muerto, pero te lo digo. Es que no puede ser. Pues mira, ahora te lo digo. A ver. Hostia, qué cabrón, Fran, tienes razón. Estáis empatados a 42 puntos. Hostia, Fran, pero tú llevas el recuento en la cabeza. O sea, tienes ahí una calculadora Ahí. en la Aquí cabeza, ¿eh? Jope, pero es que lo he dicho. Ay, que lo he dicho. Jo. He dicho los dos. Y Sí, la ha sido primera un poco que. malo, Adrián. Yo creo La que... primera- que he ya, dicho- pero yo te tengo que decir. Ya, pero Alba, yo te tengo que decir con cuál te quedas. Yo no, claro, hombre. a Ya, ver. no, pero he dicho Soy Sebastián profe, sí, soy un Piñera, y cabrón, después vale, he dicho ya lo Sebastián sé. Piñeira. Pon la repetición que he dicho Sí, Piñera. ya lo sé, has El dicho bar, Piñera. pide el bar, Vale, pide el bar. mira, la repetición, mira, el bar es Piñera, Piñeira. Yo te digo con cuál te quedas si tú acabas diciendo Piñeira. ¿Alguien me contradice eso? Ah. No estoy de No, acuerdo. pero... Bueno, que, a ver, bueno, yo que sé, antes de que se... Oye, al final Vale. nos vamos a enfadar. Esto va a ser la hora de las piñas, como nos dijeron la De las semana... piñeras. Las piñeras, sí, la semana pasada. Oye,
Joder, es que ¿sabes lo que pasa, Alba? Que si no, no tienes de qué quejarte. Si no son las preguntas, es el árbitro, Ya. es el moderador, es el presentador. Pero mira, Alba, si te hace ilusión en el marcador que pasa por debajo, como estáis empatados, a ti te dejo primera, ¿vale? O sea, te dejaré primera cuando O me actualice pones el un marcador. más o algo. Sí, un smiley, te pondré un Un más. smiley, ¿vale? Te pondré un smiley junto al nombre. Oye, fuera bromas, vosotros sí que estáis liderando con 42, pero Noelia os ha recortado puntos, porque estaba a 10 y ahora está a 8. O sea, 42, Uy. 42, 34, o Estamos sea ahí. que... Atención. El Estamos ahí. avance. Bueno, estabas a Algo es 10, algo. estás a Estamos 10, ahí, estabas estamos a 10 ahí. y ahora estás a 8. Oye, hacemos como la semana pasada, os digo cuáles eran las dos preguntas que se nos ha quedado colgadas. Sí. Una me la ha inspirado una alumna que me ha dicho que preguntase, bueno, que me ha inspirado la pregunta de quién es el actual presidente de Colombia. Supongo que esta la teníais controlada. Sí, hostia. A ver, Mm, el primero que la Rojas dice. no. Oh, qué rabia. Esto no En vale el para Panamá, puntos, no. pero de Colombia. el actual Sí. presidente de Colombia. Sí, que es guerrillero, joder. Petro. Petro, Petro, correcto. Gustavo Gustavo Petro. Petro. Gustavo Es Petro, eso. Gustavo Petro. Y yo creo que habéis hecho bien en no elegir la número 4 porque realmente se me ha ido la castaña, es la más difícil, que era ¿de qué país de América Latina es actualmente presidente Rodrigo Chávez? Y os digo que existe, que no es mentira y Sí. que... ¿Vale? Sí, que Paraguay, yo espérate. me lo he visto No. estudiando. Paraguay no. Uy, Alba, espérate, que Alba nos la saca. Pero- Yo pensaba que era la más pero, difícil. pero no me ha servido de nada. ¿No? Porque no me tiene- acuerdo. Os doy una pista. Sí, Galletas. Galletas María. No. Galleta María. ¿Qué otra galleta hay? Galletas Artiach. Costa Rica. Claro, Costa Costa Rica. Rica. Costa Rica. La galleta Costa Es Rica. verdad. Claro. Bueno, estas eran las 5 preguntas, pero bueno, como decimos, sobre todo en el chat ya sabéis que iremos sumando los puntos y lo actualizaremos de cara a la semana que viene. Y oye, me encanta cuando hay un empate, no es la primera vez que hay un empate, pero me encanta que haya un empate. Y no sé, Noelia, la semana que viene seguramente no toque espectáculos, pero intentaré colarte Borgen por donde sea para que tú, pues no sé, estés contenta. Oye, espérate, que hay que decidir qué hacemos la semana que viene. Oye, ¿hacemos una categoría solo de Borgen? No, que yo no la he visto. Bueno, yo me borro entonces. Sí, Yo solo la he Bueno, visto perdón, yo, no me bueno, parece justo. Vale, venga, va. Oye, categoría de la semana que viene, va. ¿Qué hacemos? Banderas. Que no, Sacamos para los banderas. del podcast. A ver, no se es que los puede. del podcast nos van a matar un poquito, ¿no? Si hacemos banderas. Ya, ¿Sabes? también. Va, Podemos nos van a matar un describirlas. poquito. Por tener un poquito el detalle con ellos, nos van a matar. Oye. ¿Himnos? Pero es que eso. Me gusta esta, es muy friki. Sí, me pero encanta. ¿cuántos A ver, himnos te sabes? Alba, no te voy a poner el himno de Trinidad y Tobago, tranquila. No, Hombre, pero esto pues con es el, que esto el con de el tu- mundial, Djibouti- en el mundial, esto se los aprende. Oye, que si nos cuando mola, venga el no, Mundial y que Eurocopa. oye, que si nos mola, no, pero quiero decir que en el chat ya nos están animando a que sí, o sea, no sé. Pone mola en el chat, o sea, que en el chat mola. O sea, si molar mola, pero no nos vamos a saber O si ninguno. no podemos seguir con el tema de presidentes, pero cambiar ¿De continente? zona. Venga, oye, vamos Sí. a hacer una cosa. Hacemos himnos y luego cambiamos de presidentes, ¿vale? O sea, la semana que viene, por Venga. variar, hacemos himnos. Oye, mira, espera, vamos a hacer una cosa. Junto las dos ideas, cambiar de continente y los himnos. Para que Alba no diga, ¿qué estás haciendo? ¿Himnos de Europa? ¿Himnos de Europa va bien? Vale. No sé, Vale. no sé. Sí. Vale. Sí, hombre, claro, Ostras, es que el himno de Djibouti, Ariadna como dice habéis himnos de dicho. Asia. Ostras, espérate, himnos de Asia. Claro, es que. No, vamos a hacer himnos de Europa, ¿os va bien? Sí, Venga. sí, nos va bien. Buah, tengo que mirar si el Vaticano tiene himno. Este es el reto para mí de esta... seguro. No lo voy a poner porque ya os he dicho, o sea, no lo voy a poner. Pero es un buen reto esto de Pondrás saber el si- de Luxemburgo. O el de Liechtenstein. Liechtenstein. O el de Este. Liechtenstein. Tú, vosotras seguid que os voy a decir, deletrea el país que tiene este himno. No. Pues Oye. seguro. Bueno, semana que viene hacemos 2 rondas normales y sobre todo escuchad himnos. Escuchad muchos himnos porque van a ser himnos de A ver, hacemos Europa. una playlist en Spotify compartida. Perfectísimo. Himnos de Europa. Me parece perfectísimo. Oye, de verdad, como siempre, nos lo pasamos genial con nuestro trivial. Pero eso sí, es el momento de cerrar, sobre todo para que a Noelia lo dé un parraque. Mira, voy a cerrar antes de las 10. Vamos a acabar el programa. Bueno, espérate un antes momento, de las dame la palabra. Ostras, vale, sí, te doy la palabra. Dios, qué miedo. Esto no estaba en el guión, pero ¿qué quieres? Pues que ha salido el Virreal hace un rato.
¿Lo hacemos? Ah, sí, yo Venga, también lo por he supuesto, visto. hay que... Oye, Venga, tenemos banderas, poneros si es que guapos. tenemos color. Tenemos color, ahí hace, Tenemos hace- color y hace todo. un birrial, hace un Poneros birrial. guapos. Ahí lo tenemos. Ahí estamos. Perfectísimo, Para que veáis que no, perfectísimo. que no veo el chat. Espera, manténlo ahí un Sí. momento que te voy a poner en A ver, grande. a ver. Ahí estamos. Ué, perfectísimo. Mira, Sí, Noelia sí, está haciendo el virreal ahora. el chat, yo ya más azafata de banderas no puedo, más azafata de banderas ya. Oye, estupendísimo. Además has hecho un birreal con un birreal en la pantalla, ¿te das cuenta, no? Sí. Por cierto, Fran, Es un meta birreal. nos tenemos que descargar el birreal, ¿no? ¿Tú y yo o qué? ¿Nos tenemos que hacer estas moderneces de los jóvenes? Sí, tenemos que get real, man, ¿sabes? Qué real. Pues oye, Claro. a pesar de todo, como digo, vamos a terminar el directo de hoy. Así que nada, muchísimas gracias obviamente a los que habéis estado en el chat. Y por supuesto, Noelia, te espero la semana que viene, muchas gracias. A vosotros. Fran, a tope, a estudiar, que hay empate y bueno, no regales puntos, ¿vale? Si puede ser durante la semana, intenta evitar regalar puntos a la gente. Un saludo. Y Alba, no sé, a ver qué va a pasar esta semana, porque tu dramita ya hay que empezarlo a trabajar, por si acaso. Bueno, yo de momento estoy feliz. Mañana me voy a escuchar a Taylor Swift. Oh, es Ya me da verdad, igual. Taylor Swift. Cerramos el episodio como lo habíamos empezado, hablando de Taylor Swift sin poner canciones, que si Una no sí que reina. nos cierran el canal. Pero nada, muchísimas gracias. Y nada, a todos vosotros nos vemos la semana que viene en esta sesión de control, en nuestra octava, porque ya hemos sobrevivido a Listras. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Así que nada, un saludo, hasta luego, adiós, adiós.